Jujutsu Kaisen. Me convertí en la hermana de Gojo Satoru. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 61. Por otro lado, debido a la fuerte presión de la familia Gojo, los funcionarios de alto rango del mundo maldito, el agente encubierto plantado por Nososo y atraído a Chinatsu, se vio obligado a confesar y estaba siendo torturado. Las habilidades de tortura que la gente común puede realizar ya son muy fuertes, sin mencionar a los hechiceros, que son diferentes a la gente común. Sin embargo, bajo tal nivel de tortura, a pesar de que el agente encubierto estaba cubierto de moretones, no reveló el paradero de Chinatsu ni la existencia de la soga. La tortura aún no ha terminado. Parece que han firmado una orden de esclavitud. Esto es realmente problemático. No puedo completar la misión así. El torturador levantó una mano con impotencia y se frotó el cuello dolorido. El agente encubierto a su lado estaba atado a una silla con el torso desnudo y solo en ropa interior. Miró al interrogador con lágrimas en los ojos. Si hubiera podido decir algo, lo habría dicho hace mucho tiempo. No era que no quisiera, sino que no podía decirlo. Esclavitud. Esta es una habilidad especial en el mundo de los hechizos. Su esencia es un voto de intercambio. Renuncias a algo a cambio de otra cosa. Una vez hecho el voto, no se puede romper. Claro que algunas restricciones pueden romperse, pero el precio por romperlas debe pagarse. En general, el precio de la discapacidad se considera bueno, y no vale la pena sorprenderse por la muerte por explosión. Desde que Chinatsu perdió el contacto, la familia Gojo, una de las 3 familias más importantes en el mundo de las artes malditas, utilizó su poder para presionar a los superiores y rápidamente descubrió la existencia de este agente encubierto. La familia Gojo pidió a las altas esferas del mundo del Jujutsu que les entregaran al agente encubierto para poder interrogarlo ellos mismos, pero los otros funcionarios de alto nivel pensaron que si lo pedías te lo darían, así que no fueron nada. Al final, se entregaron el interrogatorio del agente encubierto, diciendo que obtendrían los resultados del interrogatorio y se los darían a la familia Gojo el mismo día, pero ahora es obvio que ya no es el mismo día. El interrogador se sentó en una silla cercana con una mirada angustiada en su rostro, encendió un cigarrillo y se lo puso entre los labios en un estado de abandono. ¿El nivel de corrupción en el mundo de la brujería ha redefinido mi visión del mundo? El interrogador dejó de luchar y dijo que si perdía su trabajo, lo perdería. No era que no pudiera encontrar otros trabajos en la brujería. En el peor de los casos, simplemente dejaría de trabajar en el mundo de la brujería. De todos modos, el salario por este trabajo no era especialmente alto. Tokio, dentro de la escuela secundaria Jujutsu. Cuando Chinatsu regresó a la escuela secundaria técnica, Glass la rodeó como un gorrión. Aunque Glass sabía que Chinatsu también podía realizar la técnica de inversión, todavía quería realizar un escaneo de cuerpo completo en Chinatsu, y lo hizo hasta que llegó Iemon Masamichi. Chinatsu, cuéntanos qué has vivido estos días. Todos están preocupados por ti, dijo Yega Zengdao mientras aplaudía. Todos los presentes solo sabían que un alto funcionario del mundo de las artes malditas había invocado a Chinatsu. Aunque desconocían qué sucedió exactamente después, sabían que definitivamente no fue nada bueno. Ante las miradas curiosas de la gente que la rodeaba, Chinatsu se encogió de hombros y dijo con impotencia. En pocas palabras, me atrajeron al desierto y casi muero. En cuanto se pronunciaron estas palabras, el silencio se apoderó de todos. Aunque todos suponían que Chinatsu había sido atacada, no esperaban que casi muriera en una situación tan peligrosa. Las pupilas de Gojo Satoru temblaron sin poder evitarlo. Al fin y al cabo, él era el que tenía la fuerza más parecida a la de Chinatsu entre todos los presentes, así que comprendía mejor el grado de peligro en sus palabras. ¿Podría ser la otra parte un maestro de la maldición que pueda controlar el dominio? Los comentarios de Gojo Satoru captaron instantáneamente la atención de todos los presentes. Sí, Chinatsu usa el jutsu ilimitado de los 6 ojos. Aparte de Amaga Kiboko y Kuroro, lo único efectivo contra la defensa ilimitada es el secreto de la maldición, campo. Pero no todos pueden dominar el dominio. Por un instante, Gojo Satoru incluso pensó que Kyuhyuki era el asesino. Después de todo, en el mundo de la hechicería actual, solo este superior, que se convirtió en un hechicero de grado especial antes que ellos, ha dominado el dominio.
Sin embargo, Chinatsu también adivinó la asociación en la mente de Gojo Satoru. Negó con la cabeza lentamente, negando esa asociación no tan escandalosa. Luego, comenzó a describir los detalles de cómo fue atraída y luchó contra el hechicero llamado Nose. Como la persona de mayor edad presente, sacó un pequeño cuaderno y un pequeño bolígrafo negro del bolsillo interior de su ropa antes de que Chinatsu comenzara su declaración, listo para registrar lo que Chinatsu dijera mientras escuchaba. Aunque su expresión seria y la forma en que sostenía el bolígrafo listo para registrar hicieron que Chinatsu se sintiera como si la estuvieran llevando a la estación de policía y tomando su declaración, aún así tosió y comenzó su declaración con seriedad. Desde el principio, la noticia de que un espíritu maldito especial había aparecido en Kagoshima se transmitió a través del teléfono móvil, hasta el momento en que se proporcionó un automóvil especial para recogerlo. Más tarde, tras enviarla a su destino, se dio la vuelta y quiso huir sin esperarla. Después de que Chinatsu hiciera estallar el coche de un disparo, una maestra de maldiciones llamada Nozomi apareció frente a ella. Cuando Chinatsu dijo esto, aunque nadie excepto Yega Masamichi escribió el nombre, todos lo grabaron profundamente en sus mentes. A través de esta batalla, que solo ella conocía, Chinatsu compartió su comprensión de la soga con todos. Por ejemplo, el nombre Ate poderoso maldito es Noose, y tiene la capacidad de reemplazar cerebros y apoderarse de los cuerpos de otras personas, lo que le permite apoderarse de los cuerpos de otras personas y usar sus habilidades, pero después de apoderarse, quedará una cicatriz de tipo corte horizontal en su cabeza. De todos modos, nadie excepto ella misma sabe de qué habló durante la batalla con Nozomi, por lo que Chinatsu debe decidir. Iemozen Dao, que estaba tomando notas, se quedó atónito, preguntándose cómo se podía obtener información tan detallada de una sola batalla. Esta mujer es tan aterradora. La declaración de Chinatsu pronto llegó al punto en que la soga expandió su campo. Aunque todos los presentes estaban mentalmente preparados, no pudieron evitar ponerse nerviosos. Pero al mismo tiempo que estaba nervioso, Gojo Satoru también se sentía un poco incómodo en su corazón, como si hubiera olvidado algo. Unos segundos después, las palabras de Chinatsu lo golpearon en la cabeza como un martillo, despertándolo. La soga expandió su dominio. Primero expandí un dominio simple para intentar contrarrestarlo, pero un dominio simple es solo un dominio simple después de todo. No puede durar más de unos segundos. En mi desesperación, también expandí mi dominio de una sola vez. Salió vapor de la cabeza de Gojo Satoru y no pudo evitar pronunciar una palabra. ¿Ja? Actualmente, el progreso de la investigación y el desarrollo del dominio de Gojo Satoru es de aproximadamente el 90% o más. Confía en que, si le dan 10 días o medio mes más, podrá expandir su dominio con éxito. Al ver que estaba a punto de obtener el título de hermano, Gojo Satoru a menudo soñaba con su linda hermana parada a su lado y llamándolo hermano, y no podía evitar sonreír tontamente en su rostro. Pero ahora, después de un breve momento de aturdimiento, de repente levantó su cuerpo y se cubrió ambos lados de la cabeza con las manos, pensando. No lo puedo creer, no puedo aceptarlo. Geto Suguru y Nozomi Iri, a su izquierda y a su derecha, se mostraron divertidos y confundidos al ver la escena. Como conocidos, sabían todo sobre los pensamientos de Gojo Satoru. Yaga Masamichi se giró con cara severa y le gritó a Gojo Satoru que estaba arruinando la atmósfera, luego le pidió a Chinatsu que continuara describiendo la situación. Chinatsu se encogió de hombros con impotencia. En realidad, no había mucho que decir. Simplemente expandió su dominio y golpeó a Nozomi, pero ella escapó. En cuanto al efecto del dominio de la soga, realmente no lo sabía, pues al principio había usado el dominio simple para contrarrestar el efecto de golpe garantizado. Cuando el dominio simple falló, desplegó con éxito el dominio real. Sin embargo, incluso si no conocemos el efecto del dominio de la soga, la información sobre la soga que dijo Chinatsu antes es suficiente. Después de tomar notas, se puso de pie y se preparó para difundir la noticia sobre la soga, para que todo el mundo mágico desconfiara de las personas con cicatrices en la cabeza. Y cuando Iemozen Michi se fue, Gojo Satoru todavía no pudo controlar su ansiedad y rápidamente caminó frente a Chinatsu. Hermana. Déjame ver tu territorio. Gojo Satoru frunció los labios, pero sus ojos azul claro parecían estar llenos de llamas ardientes. Estaba bien que no pudiera superar a su hermana, pero no podía tolerar quedarse atrás. Como dice el refrán, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo.
Planea profundizar su comprensión del dominio de Chinatsu experimentándolo. Si no logra un avance inmediato, espera expandir su dominio en los próximos días. En cuanto al comportamiento suicida de su hermano menor, Qianxia, naturalmente, no se negó. Simplemente sonrió levemente y extendió una mano en señal de aprobación. Todos salieron del aula y pronto llegaron a un espacio abierto para capacitación en la escuela. Este espacio abierto se usa principalmente para entrenamiento individual común. Si se trata de una batalla seria entre hechiceros, esta área aún es algo pequeña. Sin embargo, si solo es para mostrarle a Gojo Satoru su territorio, el tamaño de este espacio abierto es más que suficiente. Había una distancia de unos 50 metros entre Chinatsu y Gojo Satoru en el espacio abierto. Como Gojo Satoru simplemente quería experimentar el dominio de Chinatsu, no adoptó una postura de combate, sino que simplemente lo miró con seriedad. El tiempo pasaba segundo a segundo, y Chinatsu ajustaba su condición física, tratando de encontrar la sensación que tenía cuando su dominio se desarrolló por primera vez. Levantó las manos, con los pulgares apuntando hacia arriba y los dedos índices ligeramente doblados para formar una hoja de loto. El campo se despliega. Flores de espejo y lunas de agua. Cuando Chinatsu pronunció las palabras en voz baja, capas de energía maldita similares a nubes se liberaron instantáneamente con ella como centro, y el suelo bajo sus pies se convirtió en un lago extremadamente claro iluminado por la luna. Mientras las nubes los rodeaban, una gigantesca barrera esférica, similar a un sueño, se formó en la niebla, envolviéndolos a ambos. El paisaje en este reino era tan hermoso para un reino creado con el propósito de matar que incluso Gojo Satoru quedó atónito por un momento. ¡Qué hermoso! No, esto es un dominio, tengo que ser serio. Gojo Satoru reaccionó rápidamente y levantó una mano para darse una bofetada, obligándose a animarse. El dominio es el secreto de los hechizos, que se ha transmitido desde el antiguo mundo de los hechizos hasta nuestros días, pero existen algunas diferencias entre el dominio antiguo y el dominio moderno. El dominio del antiguo hechicero solo perseguía un efecto de golpe garantizado, y no le importaban particularmente las habilidades aplicadas al dominio. Con la dificultad reducida de esta manera, el número de hechiceros que dominaron el campo en la antigüedad fue varias veces o incluso docenas de veces mayor que en los tiempos modernos. Los hechiceros modernos buscan golpes seguros y, al mismo tiempo, se centran en muertes seguras. Debido a la constante circulación interna, la puerta de acceso a este campo se ha abierto por sí misma, razón por la cual hay tan pocos hechiceros en este campo en la actualidad. Gojo Satoru comprendió que el dominio de su hermana definitivamente no era el tipo de dominio que, en la antigüedad, solo buscaba golpes seguros. Observó a Chinatsu, quien sostenía el sello de la palma de Buda, esperando a que actuara. 10 segundos después. 20 segundos después. 30 segundos después. Gojo Satoru miró a Chinatsu, que no se movía en absoluto frente a él, y las comisuras de su boca se crisparon ligeramente y su vigilancia disminuyó un poco. Hermana, ¿qué haces? ¿Estás acumulando energía? Imposible. ¿El efecto de tu dominio requiere acumulación de energía? Preguntó Gojo Satoru, inclinando la cabeza. Al escuchar lo que dijo Gojo Satoru, Chinatsu bajó la cabeza y sonrió levemente, luego estiró un dedo de su mano derecha y presionó hacia abajo, indicando que Gojo Satoru debía bajar la cabeza y mirar hacia abajo. Gojo Satoru miró sus piernas con confusión. Nada ocurrió el segundo anterior, y al siguiente, capas de hielo aparecieron repentinamente, intentando convertir a Gojo Satoru en una escultura de hielo. Las pupilas de Gojo Satoru temblaron, y rápidamente movilizó su energía maldita para fortalecer todo su cuerpo para liberarse por la fuerza de ese repentino y extraño congelamiento. ¿Hielo? ¿Es este el efecto del dominio de mi hermana? Gojo Satoru no creía en absoluto este resultado. Por muy abstracto que fuera el dominio desarrollado por este mago ilimitado de 6 ojos, no debería estar relacionado con el hielo entre los elementos. Después de liberarse del hielo, Gojo Satoru inconscientemente utilizó una técnica de inversión para curar la congelación en sus piernas. Levantó la cabeza y siguió mirando a Chinatsu. La vio levantar ligeramente la cabeza y mirarlo con expresión burlancia. Con la inteligencia de Gojo Satoru, si le dieran más tiempo, seguramente podría adivinar la verdadera naturaleza de su campo. Sin embargo, a Chinatsu no le preocupaba que se adivinara el efecto de su dominio. No era algo fácil de descifrar una vez que otros lo supieran.
Ahora solo quería divertirse con este chico mientras Gojo Satoru aún no lo hubiera adivinado. Las comisuras de la boca de Chinatsu se elevaron ligeramente mientras chasqueaba los dedos con fuerza y una nube brumosa de 360 grados envolvió a Gojo Satoru. Tilde. ¿Qué demonios te hizo creer que no había usado los efectos del dominio? Desde el momento en que se desplegó, ya estabas en mis manos al mismo tiempo, fuera de la barrera de la flor espejo de la luna de agua. Geto Suguru y otros miraban hacia la capa exterior de la barrera. De verdad es el dominio del que se rumorea. Por cierto, recuerdo que la cáscara de este dominio es muy frágil. Con un cigarrillo en la boca, Naoko Yairi giró la cabeza confundida y miró a Geto Suguru a su lado. Geto Suguru asintió y, después de confirmar lo que dijo Glass, agregó algo de conocimiento adicional en el campo. Debido a que el campo es una barrera especial enfocada en sellar, para evitar que los enemigos dentro del campo escapen, la dureza interior generalmente se fortalece a expensas de la dureza exterior. Además, el dominio tiene un atributo fatal. Si un invasor abre un pequeño agujero desde el exterior para entrar en el dominio, no sería buscarse problemas. A menos que todo el armazón se rompa de golpe. Geto Suguru observó atentamente la capa exterior de la barrera frente a él. Por mucho que practicara sus habilidades físicas, seguía siendo un hechicero en esencia. Ahora que había observado el campo superior de cerca, una chispa de deseo de aprender esta tecnología brilló en sus ojos. Su habilidad innata es la manipulación espiritual, y le encanta el combate cuerpo a cuerpo. Además, su mundo espiritual es bastante complejo. En este caso, si realmente despierta su dominio, ¿cómo será? Estoy deseando que llegue. Mientras la gente fuera del área charlaba y bromeaba, gotas de sudor corrían por el rostro de Gojo Satoru dentro del área mientras luchaba con fuerza. Nuevo estilo Jin campo simple. Al igual que la acción que Chinatsu realizó contra el campo de nudo, ahora que su campo estaba ligeramente despertado, bajó su cuerpo, hizo un movimiento de desenvainar una espada con sus manos y activó un campo simple llamado campo débil. Este era un movimiento que debía aprender de niño, pero nunca lo usó después de aprenderlo. Así que esta fue la primera vez que Gojo Satoru lo usó en combate real, y afortunadamente tuvo éxito. Un territorio puro e intacto apareció a los pies de Gojo Satoru. Pensó que las nubes que lo rodeaban se disiparían tras desplegar el dominio simple, pero no fue así. Gojo Satoru frunció el ceño ligeramente, confundido, mientras observaba cómo se desarrollaba la trama, la cual era distinta a lo que había imaginado. Su mente analizó rápidamente el efecto del campo de Chinatsu. La inteligencia de Gojo Satoru es, por supuesto, bastante buena. Suele parecer aturdido cuando está junto a Chinatsu. La razón es simplemente que activó deliberadamente el modo de ahorro de energía, con el pretexto de entrenar la inteligencia de Chinatsu y prepararla para heredar el puesto de cabeza de familia en el futuro. En ese momento, estaba pensando con todas sus fuerzas sobre el efecto del campo de Chinatsu, y al mismo tiempo, también estaba pensando en cómo debería lidiar con este campo. Hay 3 formas comunes de abordar los dominios. 1. Lucha dura. Usar las habilidades innatas y el fortalecimiento del poder maldito para luchar directamente contra el enemigo dentro del efecto de campo solo puede retrasar la batalla y básicamente hacer que sea imposible ganar. Dado que tienes la capacidad de derrotar a tu oponente bajo la condición de mejora del dominio, no hay razón por la cual otros puedan hacerlo pero tú no. En segundo lugar, ampliar el campo. Esto no tiene sentido. Los dominios colisionarán y se anularán mutuamente. El dominio cuyo dominio sea más fuerte podrá cubrir directamente al otro. Si la diferencia no es muy grande, se anularán mutuamente y finalmente desaparecerán. 3. Escapar del campo / destruir el campo. Para atrapar al enemigo, el dominio reforzará la dureza de su capa interior, pero esta no es indestructible. Si la salida es lo suficientemente grande, teóricamente es posible perforar el dominio desde el interior. Gojo Satoru estaba listo para probar el tercer método, porque confiaba en su hipóstile ki, y mientras cargaba, también agregó el canto de un hechizo para aumentar la potencia de salida y penetrar el área desde el interior con un solo golpe. Pensando en esto, Gojo Satoru respiró profundamente, juntó las manos e hizo un gesto de reunir fuerzas, cantando el hechizo claramente. 9 principios. Polarización. Declaración de Ucrania. Entre el interior y el exterior. Shu Shifi. Gojo Satoru aprovechó la situación y extendió su mano derecha, haciendo un gesto como si chasqueara los dedos para reunir fuerzas para un golpe.
Al segundo siguiente, debería haber aparecido una escena en la que una bola hecha de materia imaginaria se condensaba y se lanzaba con un rugido, pero lo que vio Gojo Satoru fue un completo fracaso. Shu Shizi no apareció. Gojo Satoru parpadeó con torpeza. En la novela original, él era el único que causaba que los cerebros de otros se desmoronaran, pero ahora era él quien causaba el suyo. Skip, skip. Gojo Satoru no podía creer que se hubiera esforzado tanto por acumular energía, pero que solo liberara aire. Pensó que algo había salido mal al liberarla. ¿Podría ser efecto del dominio? Eso es imposible. El simple dominio bajo mis pies no ha sido completamente destruido. Debería estar aún en un estado en el que no me afecten sus efectos. Justo cuando Gojo Satoru estaba pensando esto, Chinatsu, que había desaparecido durante unos minutos, apareció de repente detrás de él, espalda con espalda. Chinatsu echó la cabeza ligeramente hacia atrás y miró a Gojo Satoru con una sonrisa, mientras gotas de sudor corrían por sus mejillas. Las palabras que salieron de su boca hicieron que Gojo Satoru se sintiera un poco desesperado. ¿Qué te hizo creer que habías desplegado con éxito tu dominio simple? ¿No te dije antes que, desde el momento en que desplegué tu dominio del ego, ya estabas en mi palma? Cuando estas palabras llegaron a los oídos de Gojo Satoru desde la boca de Chinatsu, Gojo Satoru finalmente entendió la razón del inexplicable sentimiento de falta de armonía en su corazón. El campo espiritual, desde el momento en que el campo se desarrolló, él fue afectado por este campo y nunca pudo deshacerse de él. Quizás comparado con el simple y crudo Infinite Space de Gojo Satoru, Mirror Flowers and Buttermon de Chinatsu parece tan suave y carece de letalidad. Pero cuando los campos de ambos lados pueden derrotar al enemigo y la producción es obviamente desbordante, se revela la plasticidad de la flor de espejo y luna de agua de Chinatsu. En pocas palabras, espacio infinito de Gojo Satoru puede hacer que el cerebro del enemigo colapse y lo convierta en una marioneta inmóvil, mientras que flor de espejo y luna de agua de Chinatsu puede convertir al enemigo en una marioneta en sus manos, controlando sus actividades. Por muy inteligente que sea Gojo Satoru, después de experimentar personalmente una ola de burlas de Chinatsu, adivinó aproximadamente el efecto de este campo, pero desafortunadamente no sirvió de nada. Después de un breve silencio, Gojo Satoru cerró lentamente los ojos y en su mente aparecieron escenas que a menudo soñaba. En el sueño, la orgullosa hermana se volvió extremadamente educada y linda, y la escena de ella llamándolo hermano una y otra vez realmente conmovió su corazón. Es una lástima que esto sea solo un sueño. Al recobrar la consciencia, Gojo Satoru miró a su hermana, quien lo observaba con expresión burlancia. Estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo y finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Claro que mi hermana no puede ser tan linda. Justo cuando Gojo Satoru terminó su queja, Chinatsu, quien originalmente estaba espalda con él, apareció de repente justo frente a él, sorprendiéndolo. Chinatsu levantó la cabeza levemente, con una sonrisa en su rostro que hizo que Gojo Satoru se sintiera un poco asustado. Lo siento, no soy tan linda. Mientras Chinatsu hablaba, extendió la palma de la mano y chasqueó los dedos hacia la frente de Gojo Satoru. Antes de que éste pudiera explicarse, un chasquido seco y fuerte salió de su frente. No subestimes este simple chasquido de dedos. Debes saber que, con la bendición del poder mágico, los puños y los pies del mago son suficientes para penetrar pesadas placas de acero. Este ataque es extremadamente efectivo. El dominio que Chinatsu había desplegado también se disolvió con este chasquido de sus dedos, e innumerables grietas aparecieron instantáneamente en la capa exterior de la barrera esférica de ensueño. Al igual que un exquisito producto de cristal que cae al suelo, innumerables fragmentos cristalinos de la barrera volaron y finalmente se derritieron en el aire en unos pocos segundos. La imagen general es hermosa, tan hermosa que si un artista pudiera pintar esta escena en un retrato, definitivamente sería incluido en una sala de exposiciones de arte de clase mundial. Es una lástima que Gojo Satoru no tuviera la energía para apreciar esta obra maestra en ese momento. Simplemente extendió las manos con un ligero tic en el rostro para cubrirse la frente, que se destrozó con el chasquido de los dedos, y en silencio realizó la técnica de inversión. Por otro lado, Chinatsu permanecía firme en el suelo, respirando tranquilamente. No sabía si Gojo Satoru había adquirido experiencia en su dominio, pero sin duda tenía una comprensión más profunda de su propio dominio.
Debido a que la primera vez que desplegó el dominio fue forzada por la soga, no solo la estructura del dominio era imperfecta, sino que incluso ella, la lanzadora, no entendía particularmente los efectos del dominio. Pero esta vez, en el área de desarrollo activo, aunque Chinatsu parecía estar simplemente bromeando con su hermano menor, la Chinatsu con mentalidad profesional definitivamente no se olvidó de hacer el trabajo real. Puede llegar aún más lejos en su campo. Sin embargo, para lograr esto, necesitaría realizar experimentos en sí mismo muchas veces como lo hizo Gojo Satoru hoy. Pensando en esto, Chinatsu se dio la vuelta y enfrentó a Gojo Satoru nuevamente, con una sonrisa en su rostro que parecía un ángel para los demás, pero definitivamente era un demonio a los ojos de Gojo Satoru. Útil aún no has despertado tu dominio, ¿verdad? Aunque desarrollar un dominio consume mucha energía, después de todo eres mi hermano menor. A partir de mañana, seguiré practicando tu dominio contigo. Creo que si experimentas mi dominio unas cuantas veces más, el tuyo emergerá. El cuerpo de Gojo Satoru tembló sin poder evitarlo. Su lado racional le decía con locura que se negara, pero su lado emocional también le decía con locura que no se rindiera por completo ante Chinatsu. Aunque el plan de su hermano está a punto de fracasar, Gojo Satoru no es de los que se rinden. Aún hay una pequeña chispa en su corazón que puede reavivar la llama. Sin embargo, a Chinatsu no le sorprendió. Siendo sinceros, sería realmente extraño que Gojo Satoru se inclinara completamente ante ella y se convirtiera en su hermano menor. Chinatsu se sentiría extremadamente incómodo. Ahora que el plan de entrenamiento estaba establecido, Chinatsu no tenía motivos para quedarse en el campo de entrenamiento del campus. Agitó la mano, se dio la vuelta y se preparó para irse. Ella se estaba preparando para irse a casa. Debes saber que hace poco, Nanako y Mimiko fueron traídas a casa por ella desde el campo. Chinatsu dijo que no es de las que solo tienen hijos y no se preocupan por criarlos, por lo que es necesario que vaya a casa de visitarlas de vez en cuando. Por supuesto, el propósito de Chinatsu al regresar a casa es más que eso. Residencia de la familia Gojo, patio interior. Los ancianos de la familia Gojo se reunieron. Algunos eran conocidos de Chinatsu, y otros no. Después de todo, la última vez que el jefe de los ancianos lideró a los ancianos para obligarla a abdicar, solo trajo a quienes la apoyaban. Algunos ancianos también apoyaron a Gojo Satoru. La razón por la que tantos ancianos se reunieron en ese momento fue, naturalmente, la llamada de Qianxia. Sus rostros no eran tan juguetones como la última vez, cuando forzaron el palacio, pero se veían solemnes y serios. Qinxia, no te preocupes. Hace tiempo que estamos hartos de las acciones del gobierno central. No libraremos una batalla dura con armas y espadas de verdad, pero nosotros, los viejos, somos muy buenos en la guerra blanda para debilitar su influencia y poder. El anciano levantó el puño y se dio una palmada en el pecho, y luego le dijo a Qinxia con seriedad. Cuando Chinatsu desapareció y descubrieron que el incidente estaba relacionado con los altos mandos del mundo de la hechicería, movilizaron decididamente su energía para presionar a los altos mandos del mundo de la hechicería. Después de todo, reconocen a Chinatsu como el próximo jefe de familia. Si esta figura de alto rango en el mundo maldito se atreve a tocar a Chinatsu, equivaldría a una provocación para la familia Gojo. Chinatsu expresó su gratitud a los ancianos. Aunque le sería fácil correr al centro del mundo del Jujutsu y matar a todos los que ostentaban el poder con su fuerza, el mundo del Jujutsu llevaba demasiado tiempo corrompido, y matarlos solo sería una solución temporal. Al igual que lo que hizo Gojo Satoru en la obra original, primero debemos cultivar sangre fresca que sea verdaderamente adecuada para esta era, y luego reemplazar la sangre maloliente cuando esta sangre fresca sea lo suficientemente fuerte como para valerse por sí misma. Si esos viejos pudieran ver la situación con claridad y abdicar en ese momento, estaría bien. Pero si no pudieran ver la situación con claridad y se aferraran a las viejas costumbres, a Qianxia no le importaría el derramamiento de sangre de los altos mandos. Al salir del patio interior, Chinatsu estiró los brazos un poco cansada, dejó escapar un suspiro y luego caminó hacia la casa donde vivían Nanako y Mimiko. En el camino, Chinatsu también se enteró por los sirvientes de la tribu sobre la situación reciente de los dos y la evaluación que todos tenían de ellos. Afortunadamente, las críticas fueron muy buenas. Nanako y Mimiko pueden vivir una vida estable en la familia Gojo solo porque Chinatsu las trajo de regreso, pero si quieren ganar el reconocimiento de todos, necesitan dejar que todos vean sus esfuerzos, especialmente sus esfuerzos en los hechizos.
Pronto, Chinatsu llegó a su residencia. Antes incluso de tocar la puerta y salir al patio, oyó unos ruidos sutiles de las dos personas que estaban afuera. Mimiko, ayúdame a desatarlo. Yo, ¿no puedo moverme? Confundida, Chinatsu empujó la puerta de la casa y entró al patio. Vio a Nanako tirada en el suelo, atada con cuerdas de cáñamo, y su celular rodando por el suelo. Por otro lado, Mimiko estaba de pie en el suelo, rígida y solo podía mover la boca. Chinatsu miró aturdida la escena frente a ella, suspiró y levantó una mano para cubrirse la frente. ¿Qué carajo estás haciendo? Ante la repentina aparición de Chinatsu, Nanako, que estaba atada con cuerdas, y Mimiko, que no podía moverse, primero mostraron un destello de pánico en sus rostros, y luego fruncieron los labios avergonzadas. ¿Quién quiere que los demás lo vean avergonzado? Además, Chinatsu es alguien a quien respetan. Si no fuera físicamente incapaz de moverse, habría querido cavar un agujero enorme con los dedos de los pies y meterse en él. Al ver esta escena, Qianxia se cubrió la frente con la mano. Comprendió perfectamente lo que las dos chicas planeaban. Incluso supo cómo se habían vuelto así. Nanako fue golpeada por la técnica de Mimiko. Mimiko fue golpeada por la técnica de Nanako. Aunque la obra original e incluso el libro oficial no dan información detallada sobre los nombres y efectos de las técnicas de las dos personas, podemos adivinar un poco basándonos en las escenas de la trama y sus líneas, sin mencionar que Chinatsu tiene un par de ojos muy especiales. Aunque puedes recuperarte una vez que los efectos del hechizo desaparezcan o tu energía maldita se agote por completo, sigues siendo un poco apresurado. Chixia dijo esto mientras caminaba hacia las dos chicas. Primero extendió la mano y rescató a Nanako, quien estaba envuelta en cuerdas. Después de que Nanako exhalara, recogió el teléfono móvil que se le había resbalado de la mano y le tomó una foto a Mimiko con un clic. Al escucharse el sonido de la cámara, el efecto del hechizo sobre Mimiko desapareció, permitiéndole recuperar su capacidad de moverse. Nanako y Mimiko se miraron y sonrieron con torpeza al mismo tiempo. De hecho, solo querían asustarse de repente. ¿Quién iba a pensar que las hermanas estaban tan en sintonía? Ambas se pusieron en acción de repente. Una se subió a las cuerdas y la otra sacó su teléfono para tomar fotos, y al final se convirtió en la divertida escena que vio Chinatsu. Chinatsu no sabía qué decirles a las dos chicas. Después de todo, era normal que los niños jugaran, y era injusto quitarles la juventud a los jóvenes, y lo mismo podía decirse de la infancia pura de los niños. Sin embargo, con los 6 ojos de Chinatsu, pudo ver que Nanako y Mimiko no solo estaban ocupadas divirtiéndose y descuidando su entrenamiento. En esa perspectiva que era diferente a la de la gente común, olas de energía maldita como llamas envolvieron los cuerpos de Nanako y Mimiko, aunque las llamas no eran feroces. El nivel de ambos ha mejorado notablemente. Generalmente, quienes tienen potencial para ser hechiceros despiertan entre los 4 y los 6 años, y la mayoría de los hechiceros que dominan el uso básico de los hechizos son capaces de lidiar con los espíritus malditos de menor nivel. Ahora han ascendido con éxito de nivel bajo a hechicero de 4º nivel. Creo que debieron consultar con miembros del clan durante el entrenamiento. La técnica que Nanako desarrolló se llama ventana de foto. Su aplicación principal son los objetos que pueden reflejar imágenes, como los espejos, pero con el cambio de los tiempos, esta técnica puede combinarse con la función de cámara de los teléfonos móviles. Cuando toma su teléfono para tomar una foto de la unidad o escena objetivo, Nanako puede usar la magia para interferir con las cosas en la foto, lo que tiene una gran versatilidad y potencial. La técnica que Mimiko despertó es rope binding, una técnica que puede manipular cuerdas a voluntad para sujetar a otros o incluso estrangularlos. Quizás la técnica de Mimiko parezca un poco simple en comparación con la de Nanako, pero a veces la simplicidad no es necesariamente algo malo. Como la técnica es sencilla, no es necesario gastar energía extra para estudiar esta y aquella técnica y puedes dedicar toda tu energía a un punto. Chinatsu les acarició la cabeza con sus delicadas manos. Si se quería reformar el mundo de la hechicería, no bastaba con matar a quienes ostentaban el poder. El mundo de la hechicería necesitaba una transformación profunda y necesitaba savia nueva. Nanako y Mimiko son esta sangre fresca, al igual que el futuro Yuji, Megumi, Nobara y otros. En la obra original, Itadori estaba destinado a morir rodeado de la multitud, Megumi Fushiguro estaba poseída por Yomen Sukuna y jugaba con su cuerpo y alma, y la vida de Nobara se detuvo en el momento de la muerte, y su vida o muerte eran inciertas.
Es realmente difícil asociar tal trato con sus identidades como protagonista masculino, segundo protagonista masculino y protagonista femenina. Esta combinación, que suele usarse en grandes obras para engañar y mejorar para volver a la fama, incluso corre el riesgo de ser completamente eliminada al final. Pero un futuro así, Chinatsu ni lo permite ni lo acepta. Los profundos ojos azules de Chinatsu atravesaron el tiempo y el espacio, declarando su determinación. Al mismo tiempo, Gojo Satoru, quien había experimentado el dominio de Chinatsu, no abandonó el campo de entrenamiento de la escuela. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Cerró los ojos con frustración, intentando recordar con ahínco la sensación que le producía el dominio de su hermana. Su barra de experiencia en este aspecto ya estaba al 90% y mostraba signos evidentes de seguir subiendo. Cuando Geto Suguru y los demás vieron esta escena, naturalmente no decidieron discutir con él. La expansión de este campo es el secreto del hechizo. A menudo, un pensamiento o una idea determinan si el hechicero puede expandir el campo con éxito. Tras mantenerse a cierta distancia de Gojo Satoru, Geto Suguru ya no pudo contener su curiosidad. Se giró para mirar a Nozomi, que estaba a su lado, y le planteó sus propias preguntas. Glass, ¿cómo crees que será mi campo si también lo domino en el futuro? Siendo sincero, estoy completamente confundido ahora mismo y no tengo ni idea de qué camino tomar. Después de escuchar lo que dijo Geto Suguru, Nozomi inmediatamente mostró una expresión de sorpresa, y el cigarrillo en su boca casi cayó al suelo. Porque en su opinión anterior, Geto Suguru, un monstruo que había cambiado su carrera para unirse al mundo de la lucha libre, no estaría interesado en el campo en absoluto. ¿Expansión de campo? Esto no es una habilidad física en absoluto. Pero ahora que Geto Suguru lo mencionó, Glass no pudo evitar levantar ligeramente la cabeza y comenzó a pensar en cómo sería la escena si Geto Suguru despertara su dominio. ¿100 demonios desfilan por la noche? Aunque pensar en esa dirección es indudablemente correcto según la lógica normal, Glass no pudo evitar querer tachar esta parte de la fantasía, e imaginó en su mente una imagen de Geto Suguru liderando a un grupo de espíritus malditos musculosos golpeando y pateando al enemigo. Glass respiró hondo y no pudo evitar reírse suavemente. Geto Suguru, a su lado, ladeó ligeramente la cabeza, preguntándose por qué Glass se reía de repente. Vi a Nishiko mirando a Geto Suguru con una sonrisa. Se puso de puntillas en silencio y le puso la mano en el hombro. En lugar de desarrollar el dominio, ¿por qué no intentas desarrollar primero la edición extrema? Es más sencillo y te conviene más. Dijo Glass con una sonrisa. Si el dominio es la esencia del hechizo, entonces extremo es el pináculo de un solo hechizo, perteneciente al tipo de habilidad más fuerte. Geto Suguru naturalmente entendió lo que Nozomi quería decir, y también sabía que si trabajaba duro para lograr el objetivo de Kiwami, sería capaz de dominarlo en poco tiempo. Pero no le interesaba este anime extremo. En lugar de practicarlo, dijo que prefería jugar con el bastón de 3 secciones Yoyun que compró con 1.000 millones de yuanes. Por otro lado, Nozomi, quien había sido gravemente herida por Chinatsu hace algún tiempo y huyó en pánico, llegó a una antigua ruina para recuperarse. Aunque las heridas físicas se pueden curar mediante técnicas de reversión, recordando la batalla con Chinatsu donde estuvo a punto de ganar pero fue derrotado y terminó huyendo en pánico, el pecho de Nosuo ocasionalmente sentía un dolor desgarrador. Su plan original era sellar un par de 6 ojos en el futuro, pero nacieron 2 pares en esta era. Luego pensó en deshacerse de uno de antemano, pero al final, casi lo resolvió. Es culpa del cielo, pero no voy a renunciar a este plan en el que llevo trabajando tanto tiempo. Como la puntería del hechicero ha mejorado, podemos aumentar la presión. No se caminó lentamente por estas antiguas ruinas, sus ojos recorriendo los murales dentro de las ruinas. Los murales representan escenas de tiempos antiguos en las que los hechiceros luchaban contra espíritus malditos, entre los que destacan varios espíritus malditos. La maldición del volcán. Clepsidra. Espíritu maldito del bosque. Anami. Espíritu maldito del océano. Torgon. Maldición humana. Persona verdadera. Los espíritus malditos nacen de las emociones negativas humanas. Incluso si son exorcizados por un hechicero, es solo una solución temporal y no una cura para la enfermedad. A medida que el poder de la maldición se asiente con el tiempo, estos poderosos espíritus malditos de desastres naturales seguirán resucitando y renaciendo.
Nozomi se está preparando para tomar todos los poderosos espíritus malditos, incluidos los 4 espíritus malditos de desastres naturales, en su propia bolsa, para compensar el poder de combate contra Chinatsu y otros. Claro que la efectividad en combate a los espíritus malditos por sí sola aún está lejos de ser suficiente. Aunque Chinatsu no es la excepción, Kosoku aún pretende apoderarse de ellos. Como era de esperar, todavía tengo que confiar en Sukuna. En el plan original de Noso, Sukuna era solo un peón importante para lograr su objetivo final. Sin embargo, con el desarrollo de los acontecimientos, Sukuna adquirió cada vez mayor importancia en su plan, hasta el punto de que era absolutamente imposible llevarlo a cabo sin ella. Pero Sukuna no es el tipo de persona que se puede usar a la ligera. El Sukuna puramente malvado es como una bomba. No tiene límites y puede hacer cualquier cosa. Si Nozomi no tiene cuidado, podría ser usado a la inversa. Pero... ella no pensó que fracasaría. Mientras Gosuo pensaba eso, lentamente apretó la palma de su mano originalmente abierta en un puño, y una sonrisa confiada apareció en su rostro. Después de recuperar su condición física, Lasso salió de las ruinas y viajó por la ciudad. Sin embargo, no mucho después de que el Lazo expusiera su figura en las calles y callejones, el sensible Lazo sintió una corriente de miradas extrañas que lo observaban. Definitivamente, esa no era la mirada curiosa que la gente común mostraría al ver la cicatriz horizontal en su frente, porque ella ya estaba acostumbrada a ese tipo de mirada después de tantos años. La soga miró hacia arriba y encontró un cuervo negro volando en círculos en el cielo, mirando fijamente la soga de abajo con sus pupilas profundas. Cuando el cuervo vio que su vigilancia había sido descubierta, rápidamente batió sus alas y se preparó para escapar temporalmente del área, pero vio la soga entre la multitud, levantó la palma de su mano y la apuntó al cuervo en el aire que estaba a punto de escapar. Inversión de hechizo. Manipulación de la gravedad. El cuerpo del cuervo, sometido a la fuerza de la gravedad, tembló violentamente y cayó como una bala de cañón, con el carril de conducción justo debajo. Con un fuerte bang, el cuervo que caía se abalanzó con fuerza sobre la ventanilla delantera de un coche en marcha. La robusta luna delantera quedó cubierta de densas grietas. El conductor, asustado, giró bruscamente el volante y frenó. Al final, el coche se estrelló contra un poste eléctrico cercano, provocando una violenta colisión que causó conmoción entre todos los presentes. Afortunadamente, el accidente no causó colisión ni víctimas, lo cual fue una bendición disfrazada. Con la mentalidad de rebaño de amar ver la diversión, todos no pudieron evitar mirar hacia la escena del accidente, y el sonido de murmullos llenó el área. En medio de la conmoción, el dios de la nariz silenciosamente se quitó un sombrero de la cabeza de una persona común y se lo puso en su propia cabeza, tratando de cubrir la herida en su frente. ¿Ceremonia del cuervo? Este hechicero debió ser quien me causó esa extraña sensación en el aeropuerto la última vez. Pero no hay de qué preocuparse demasiado. Ningún hechicero normal puede expandir el alcance de sus hechizos para abarcar todo el país. Mientras esté fuera de su control, los cuervos son solo cuervos. Nozomi evaluó la situación con calma. Aunque no tenía 6 ojos que pudieran ver a través de los hechizos ajenos, con la experiencia acumulada durante miles de años, le era fácil emitir ese juicio. La soga de su sombrero se movía por las calles y callejones, preparándose para evitar la vigilancia del hechicero mientras buscaba el dedo de Sukuna, para así acumular fuerza antes de comenzar su plan, hasta que llega el momento de la explosión. Al mismo tiempo, Ming Ming, cuyo intercambio visual se vio interrumpido porque el cuervo fue asesinado a la fuerza, bajó la cabeza, extendió la mano y se cubrió suavemente los ojos, sintiéndose un poco incómodo. Cuando se calmó y levantó la cabeza, había un atisbo de ira ardiendo en sus ojos bajo su flequillo plateado. Anteriormente, asumió la comisión organizada por Chinatsu, pidiéndole que monitoreara los movimientos de Nozomi después de que regresara del extranjero e informara a Chinatsu. Los 10 millones de comisiones se depositaron en la cuenta, pero Ming Ming no logró completar la comisión. Escapó en secreto bajo la vigilancia de sus cuervos y luego atacó a su cliente durante ese periodo. Vergüenza, qué gran vergüenza. Ming Ming dijo que le habían confiado tantas tareas, y mucho menos este nivel de humillación, que nunca antes había cometido un solo error. Aunque Chinatsu no tomó en serio el error de Ming Ming al final, Ming Ming se sintió profundamente culpable por ello. En ese momento, Ming Ming sacó su celular del bolsillo e informó a Qianxia sobre la ubicación de la soga.
Apenas unos segundos después, Qianxia le respondió rápidamente. Hermana Mingming, por favor, ten cuidado. La soga es muy peligrosa. Si surge una situación que la hermana Mingming considere peligrosa, prioriza tu propia seguridad. Al mirar la respuesta enviada por Chinatsu por teléfono, Mingming sonrió levemente y sintió un poco de calor en su corazón. Presionó sus dedos sobre el teclado de su teléfono móvil, respondió brevemente a Chinatsu y luego canceló todos los demás encargos que originalmente había planeado aceptar. Mingming dejó escapar un suspiro, guardó el teléfono en su bolsillo, se dio la vuelta y se alejó del área donde estaba parada. En realidad, es un acto muy peligroso para Mingming perseguir a Noose, porque Noose es, después de todo, un poderoso lanzador de hechizos que ha vivido durante miles de años y domina los hechizos de campo abierto. Chinatsu solo esperaba que ella no la persiguiera demasiado, porque una vez que Mingmin entrara en contacto directo con la soga, definitivamente no sería rival para ella, e incluso simplemente salvar su vida sería muy difícil. En ese momento, Qianxia miró el mensaje de Mingmin en su celular. Tras dudarlo un momento, envió otro mensaje para recordarle que no se descuidara. Después de enviar el mensaje, Chinatsu se reclinó y se desplomó en el sofá de su habitación en la familia Gojo, con la cabeza ligeramente levantada y mirando al techo. La presión, ¿es demasiado? Si fuera solo la presión del cultivo, Qianxia nunca se quejaría de ello, e incluso este tipo de presión no podría asentarse en su corazón. Lo más importante es que el propósito de su arduo trabajo en la cultivación es poder poner punto final al futuro en el que todos puedan sonreír felizmente desde el fondo de sus corazones. No poder terminar de leer la historia original antes de la reencarnación hizo que Chinatsu se sintiera confundida incluso sobre su futuro original, y mucho menos sobre el futuro en el que había interferido. ¿Puedo proteger a todos? ¿Puedo cambiar el futuro? ¿Puedo salvarme de la tragedia? Desde la infancia hasta la edad adulta, Chinatsu se ha estado haciendo esta pregunta una y otra vez en su corazón, y al mismo tiempo, se ha estado afirmando una y otra vez. Lo mismo sucede hoy en día. Chinatsu, que estaba desplomada en el sofá, dejó escapar un suspiro, cambió rápidamente de su posición sentada encorvada a una posición sentada adecuada y finalmente se levantó del sofá. Sus ojos brillaron con una luz azul clara y una expresión determinada apareció en su rostro una vez más. ¿Un futuro confuso? Como no puedo ver el futuro con claridad, crearé un futuro que se ajuste a mis deseos. Al día siguiente, temprano por la mañana. En los días siguientes, Chinatsu y Gojo Satoru estuvieron inmersos en los campos de entrenamiento de la escuela secundaria de Jujutsu. Chinatsu usa de Gojo Satoru como unidad experimental para intentar constantemente mejorar su propio campo, mientras que Gojo Satoru usa el campo de Chinatsu para aumentar su comprensión del campo. A pesar del proceso de ganar experiencia, Gojo Satoru se sintió un poco avergonzado y reacio a contarles a los demás lo que sucedió en el campo, pero el aumento en los puntos de experiencia fue real. Finalmente, en el sexto día, cuando Gojo Satoru se enfrentó al espejismo de Chinatsu, extendió su mano derecha con una expresión seria. El dedo anular y el meñique izquierdos están doblados hacia el centro de la palma, el dedo índice está doblado y unido a la parte posterior del dedo medio y el pulgar está ligeramente doblado. El campo se expande hacia el espacio infinito. El poder maldito perteneciente a Gojo Satoru se derramó desde su cuerpo, y el poder de los dos dominios aplastaría al otro o se contrarrestarían entre sí y eventualmente se cancelarían mutuamente. Los factores en este enfrentamiento están relacionados con muchos aspectos, como los efectos dentro del campo, el poder mágico en el cuerpo del hechicero, etc. Al presenciar la colisión de los dos dominios, Chinatsu comprendió que si continuaba compitiendo, su dominio aún podría vencer. Después de todo, ya lo había dominado antes, y sus flores espejo y lunas de agua actuales eran más completas que el espacio infinito cuando se desplegó por primera vez. Sin embargo, esta es la primera vez que Gojo Satoru expande su dominio, por lo que Chinatsu todavía tiene que darle esta cara de Gojo Satoru. Después de decenas de segundos de confrontación de dominios, los dominios de ambos lados se hicieron añicos al mismo tiempo, y fragmentos de los dos tipos diferentes de proyectiles de dominio volaron por el aire, luciendo muy hermosos. Aunque Gojo Satoru sabía que su hermana le estaba dando un respiro, eso no le impidió ser feliz. Sin embargo, lo que le hacía feliz no era haber ampliado con éxito su dominio, sino que finalmente estaba de nuevo en la misma línea de partida que su hermana y no se había quedado muy atrás.
Su dominio, espacio ilimitado, es diferente del de flores de espejo y lunas de agua de Chinatsu. Su efecto es simple y rudimentario, pero extremadamente poderoso. Puede introducir una gran cantidad de información basura en el cerebro del enemigo, provocando su colapso y daño cerebral. Si solo hablamos del efecto del dominio, entonces William Kongchu es sin duda el más fuerte en el trabajo original, pero ahora William Kongchu, como Mirror Flower y Buttermoon, todavía tiene espacio para un mayor crecimiento. Mirando a Gojo Satoru, que sonreía para sí mismo frente a ella, Chinatsu guardó silencio un largo rato. Ajustó su estado en silencio, esperando a que se acabara la mecha técnica. Luego, Chinatsu expandió su dominio una vez más. El poder maldito, onírico y etéreo, se extendió al instante en todas direcciones. Gojo Satoru se quedó atónito por un instante, y luego pensó que su hermana se preparaba para realizar otro entrenamiento de campo temporal. Sin embargo, al recobrar la consciencia, se sorprendió al descubrir que el despliegue de su hermana en el campo esta vez era diferente a los anteriores. El poder mágico, onírico y etéreo, no se fijó para formar una barrera. El poder del dominio, similar al agua, flotaba en el aire y era bastante inestable. Chinatsu realizaba experimentos con mucha seriedad. Intentó convertir su dominio cerrado en uno abierto, como Ryou en Sukuna Inoso. De esta manera, no solo se elimina la desventaja de la frágil capa exterior, sino que también se puede mejorar aún más el alcance del campo. Pero el primer experimento no salió bien. Chinatsu aguantó durante casi medio minuto. Sin la coraza del dominio para transportar el poder del dominio, similar al agua, este se extendió al suelo y finalmente se convirtió en puro poder maldito. Aunque Chinatsu no esperaba tener éxito en el primer intento, el hecho de que solo durara medio minuto en el primer experimento superó un poco sus expectativas. Gojo Satoru, en el lado opuesto, vio naturalmente lo que Chinatsu se disponía a hacer. Al verlo, se sorprendió aún más e intentó adivinar la posibilidad de que esa idea se hiciera realidad. Chinatsu y Gojo Satoru, como los hijos de Dios de 6 ojos, han alcanzado la cima del mundo actual de la hechicería antes de cumplir siquiera 20 años. Ninguna presión externa puede obligarlos a fortalecerse, y cualquier problema puede resolverse fácilmente. De esta manera, incluso si han pasado 2 o 3 años o incluso hasta la línea temporal en la que se desarrolla la trama original, sin un objetivo y sin presión, la fuerza no necesariamente puede mejorar significativamente. Esto es absolutamente inaceptable. Aunque la fuerza del lado justo ha mejorado cualitativamente con la incorporación de Chinatsu, Nozomi es un zorro milenario y definitivamente hará todo lo posible durante este período de acumulación de fuerza. Aunque la situación actual es muy buena y la posibilidad de ganar es del 99%, Chinatsu no quiere en absoluto que el 0,1% restante recaiga sobre ella. Chinatsu exhaló y levantó ligeramente la cabeza para mirar el cielo azul claro. Satoru, debemos volvernos más fuertes, lo suficientemente fuertes como para superar cualquier crisis o injusticia que pueda surgir en el futuro y, aunque Gojo Satoru no entendió muy bien qué quería decir su hermana con esto, inconscientemente asintió y apretó los puños. En la novela original, se convirtió en el hombre más fuerte de la era moderna, pero carecía de objetivo y motivación para seguir adelante. Pero ahora, alguien corre delante de él, y ese objetivo se ha convertido en su meta, por la que sigue luchando. Pueden volverse aún más fuertes. El tiempo vuela. Durante la etapa de desarrollo del lazo, este período no solo es muy tranquilo, sino que incluso podría considerarse relajado. Para recuperar el dedo perdido de Sukuna, Noso, el maestro de maldiciones milenario, se transformó directamente en los 3 mejores y más diligentes maestros de maldiciones del mundo de las maldiciones. Muchos maestros de maldiciones que realizaban misiones de maldición descubrieron que el espíritu maldito objetivo había sido exorcizado al llegar a su destino. ¿Cómo era posible que Chinatsu no supiera el propósito de la acción de Nosoko? Simplemente no iba a competir con Nosoko por el dedo de Sukuna. Sukuna y Noso son enemigos poderosos casi inevitables en el futuro. Chinatsu intentó luchar por el dedo de Sukuna, pero el resultado fue que derrotó a cientos de espíritus malditos seguidos, pero no logró producir ni un solo dedo de Sukuna. 8 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Al final, Chinatsu no pudo resistir las insistencias de los viejos del clan y finalmente se convirtió en la próxima jefa de la familia Gojo. Esta no solo es la primera vez que la familia Gojo tiene una mujer como cabeza de familia, sino también la primera vez para las 3 familias principales en el mundo del Jujutsu.
Chinatsu todavía estaba algo indefensa ante este asunto, aunque a menudo se consolaba con la idea de que gobernar la familia es una preparación para gobernar el mundo de la magia en un futuro cercano. Pero cada vez que ella mencionaba este asunto y veía de Gojo Satoru sonriendo a su lado, Chinatsu no podía evitar golpearlo en la cabeza para descargar su ira. En cuanto al cultivo, todos estaban ocupados. Aunque no había forasteros que los desafiaran, pudieron desafiarse entre sí. Incluso Glass, que no era de tipo combate, mejoró en este ambiente de competencia. A medida que se acercaba ese año, Chinatsu sentía un peso cada vez mayor. Con el tiempo, adquirió el hábito de tomar café para refrescarse. Akihabara, dentro de un café. Chinatsu, que ahora tiene 26 años, se sentó elegante y graciosamente en un asiento cerca del fondo del café, tomando un sorbo de café en su mano. Pero al momento siguiente, su expresión era un poco extraña y tragó el café que tenía en la boca a toda prisa, sacando ligeramente la lengua. Este café, tiene un sabor raro. Este es un producto nuevo en nuestra tienda. Los clientes tienen opiniones muy divididas sobre este café. Algunos lo encuentran delicioso, mientras que otros lo consideran completamente desagradable. Parece que prefieres esto último, Chinatsu. Junto a Chinatsu estaba una mujer sonriente, que no era otra que Kana, la antigua colega de Chinatsu en este café, que ahora había sido ascendida a gerente de café. Su trayectoria profesional también es legendaria. Empezó como camarera y acudió a una entrevista, luego se convirtió en subgerente y ahora es gerente. Si asciende un nivel más, estará capacitada para aprender sobre la existencia del mundo de la magia. Chinatsu y Kana charlaban en la cafetería. Tanto los camareros como los clientes atendidos miraban de vez en cuando hacia allá, atraídos por ellos. Aunque la apariencia de Kana no pueda considerarse una belleza, sin duda está por encima de la media. Cabe destacar que esta cafetería se especializa en entretener a sus clientes y prioriza la experiencia del cliente. Puede que en otras industrias la apariencia no sea tan importante, pero aquí es fundamental. No hace falta decir mucho sobre Chinatsu. Aunque lleva unas gafas de sol negras sobre la nariz, no ocultan su belleza. Obviamente, su rostro sigue siendo lindo y gentil, pero cuando no está hablando, sutilmente tiende a ser clasificada como una mujer madura. Cuanto más observaban, más hermoso les parecía. El deseo de sumergirse en ello y seguir observando surgió de sus corazones, impidiéndoles detenerse. Uno de los clientes finalmente no pudo contenerse. Tragó saliva, se armó de valor y saludó con la mano al camarero más cercano. Disculpe, ¿quién es esa persona que está charlando con Kana-san? La del cabello plateado con una coleta alta y gafas de sol. Ah, ¿te refieres a Chinatsu-ne? Es buena amiga de Kana-ne. Escuché que es la hija mayor del jefe de nuestra tienda. Ah, señorita. Eso es cierto. El cliente se quedó atónito por un momento. No le sorprendieron demasiado los atributos de la joven. Al contrario, le pareció muy normal. No es recomendable juzgar a la gente por su apariencia. Sin embargo, el temperamento que emanaba Chinatsu reveló su identidad. Chinatsu y Kana rara vez se comunican, pero básicamente cuando ella lo hace, va a la casa de Kana para comer, beber y charlar con ella. Porque, a la hora de la verdad, Chinatsu descubrió que su única amiga que no estaba en el mundo de la hechicería era Kana. Al charlar con ella, Chinatsu podía ignorar por completo los asuntos relacionados con la hechicería y charlar con su amiga sobre trivialidades como una persona normal. De repente, el celular que Qianxia había dejado en la esquina de la mesa emitió un zumbido. Confundida, Qianxia extendió la mano para cogerlo, lo abrió y lo miró. Su expresión cambió ligeramente. Kana, que estaba de pie a su lado, notó con atención el sutil cambio en la expresión de Chinatsu al ver el teléfono, y luego dijo con tono desenfadado. ¿Es por trabajo, no? Entonces, adelante. Yo también tengo cosas que hacer. Al fin y al cabo, soy la gerente de esta tienda, es realmente agotador. Las palabras de Kana fueron sin duda una excusa para que Chinatsu guardara las apariencias. Tras disculparse, se levantó de su asiento y salió del café agitando la mano. Son ahora las 4 de la tarde, que es la hora en que los estudiantes de este país vuelven a casa y participan en las actividades del club. Nanako y Mimiko, adoptadas por Chinatsu, han entrado a tercer año de secundaria. No se unieron a ningún club escolar. Solían correr a casa inmediatamente después de clase, pero ahora se quedan en la escuela.
Porque, como hechiceros, descubrieron que un espíritu maldito había aparecido en la escuela. Si se tratara de un espíritu maldito común y corriente de cuarto o tercer nivel, habrían tomado medidas para combatirlo ellos mismos. Sin embargo, el espíritu maldito que vieron era demasiado enorme. Vi este espíritu maldito, que era tan alto como 2 o 3 pisos, sentado con las piernas cruzadas en el techo de la escuela. Su lengua colgaba de su feroz rostro, y sus manos extendidas a veces agarraban a la gente común que estaba sola abajo y se las metían rápidamente en la boca. Parecía como si estuviera comiendo tranquilamente un buffet. ¿Un espíritu maldito de primer grado o un espíritu maldito de grado especial? Nanako y Mimiko no pudieron determinar el nivel del espíritu maldito, pero sabían que definitivamente no era un nivel que pudieran exorcizar. Además, antes de exorcizarlo, debían encontrar la manera de rescatar a la gente común que lo había tragado, lo cual sería aún más difícil. Los dos dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo, y entonces Nanako sacó su teléfono móvil y encendió la función de cámara, mientras Mimiko sacó una cuerda larga y gruesa sin un final a la vista de su pequeño bolso. Es posible. Ningún problema. Aunque no pudieron exorcizar al espíritu maldito, no estaban dispuestos a quedarse sentados esperando. Planeaban hacer todo lo posible para evitar que el espíritu maldito atacara a más gente común antes de que llegara Chinatsu. Nanako y Mimiko observaron al enorme espíritu maldito que se alzaba sobre el edificio. Al ver que extendía sus garras hacia el estudiante que, inexplicablemente, se había quedado solo en un rincón de la escuela, ambas movilizaron de inmediato todo su poder maldito y lo liberaron deliberadamente. Aunque todo ser vivo en este mundo contiene energía maldita, existe una brecha entre los diferentes poderes malditos. Para este enorme espíritu maldito, es como 2 soles abrasadores que aparecen repentinamente en el cielo nocturno iluminado por la luna. Las garras del espíritu maldito gigante estaban a punto de atrapar al estudiante solitario, pero después de sentir el poder maldito de Nanako y Mimiko, instantáneamente cambió su objetivo y estiró sus garras hacia las dos. Al observar este coeficiente intelectual, podemos descartar la posibilidad de un espíritu maldito de grado especial. Nanako no pudo evitar soltar una palabra burlona al ver la estupidez del espíritu maldito. No sabía si lo había oído o entendido, pero la velocidad de sus garras aumentó repentinamente. Justo cuando las garras del diablo estaban a punto de agarrarlos a los dos, se escuchó un clic de la cámara de un teléfono móvil, y las enormes garras del diablo se detuvieron de repente y se detuvieron sobre los dos. La técnica de Nanako se llama Photo Window, que se puede activar a través de un teléfono móvil como medio e interfiere con las escenas de las fotos tomadas por el teléfono móvil a través de la técnica. La quietud de las cosas, el reemplazo de cosas e incluso la eliminación de cosas están incluidas en esta técnica, pero esta técnica consume una gran cantidad de maná y, para los oponentes con una gran brecha en el maná, el efecto de la técnica puede invalidarse automáticamente. En el instante en que la palma maldita fue detenida, Mimiko sacó una cuerda gruesa y larga de su bolso. Al blandirla con fuerza, esta mostró una longitud de decenas de metros. La cuerda se envolvió rápidamente alrededor de la palma del espíritu maldito. Después de que Mimiko movilizara el poder maldito para fortalecer el ataque, la palma del espíritu maldito se convirtió en puro poder maldito en un instante. Una corriente de aire salió de la boca de Mimiko, y una cuerda de decenas de metros flotó en el aire como el Tianlin de Neza, protegiendo el costado de Mimiko. Esta cuerda es una herramienta de maldición. Hace unos años, Chinatsu participó en la nueva subasta de herramientas de maldición como actual jefe de la familia Gojo. Chinatsu adquirió esta herramienta especialmente en aquel entonces. Su efecto es bastante similar al de la cerradura Wanli de Fushiguro Shige. Mientras un extremo de la cuerda no sea observado directamente por otros, esta puede extenderse indefinidamente. La técnica de Mimiko es atado con cuerda, una técnica que permite manipular objetos similares a cuerdas a voluntad para aumentar la restricción e incluso el estrangulamiento. Es la combinación perfecta para esta herramienta de hechizo de cuerda. El espíritu gigante maldito vio cómo le cortaban la palma. Quedó atónito por un instante y luego mostró una expresión de enojo, incluso con una horrible sonrisa en su rostro. A diferencia de los hechiceros humanos, los espíritus malditos, formados por la condensación de energía maldita, pueden regenerarse fácilmente. Siempre que su cuerpo no sea destruido de un solo golpe, puede recuperar su estado original simplemente consumiendo la energía maldita. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme espíritu maldito recuperó su mano amputada.
Miró a Nanako y Mimiko con los ojos abiertos, y saltó del alto edificio al frente de ambas. Aunque no es un espíritu maldito de grado especial, se encuentra en el nivel superior del primer nivel. Está rodeado de un terrible poder maldito con oleadas de energía negativa. Nanako y Mimiko sintieron al instante la poderosa presión del espíritu maldito. Sin embargo, Nanako y Mimiko no optaron por retirarse y escapar. Eran las únicas hechiceras presentes. Si escapaban, no cabía duda de que el espíritu maldito se volvería de inmediato y atacaría a la gente común. Aunque el mundo no es bello y los dos experimentaron cosas malas cuando eran jóvenes debido a la ignorancia de los aldeanos, eligieron proteger la única belleza restante y convertir este mundo feo e imperfecto en lo que esperaban. Nanako levantó su celular con seriedad. Aunque el espíritu maldito era demasiado grande y no estaba segura de poder usar todo su poder para aprisionarlo, tenía que intentarlo todo para averiguarlo. Mimiko hizo todo lo posible para aumentar la longitud de la cuerda, tratando de atar a todo el espíritu maldito con la cuerda. El nivel actual de lanzamiento de hechizos de ambos está en la etapa de segundo nivel, y sin duda son genios y élites de la misma edad en el mundo del lanzamiento de hechizos. Si el espíritu maldito frente a él no era uno de primer nivel superior cercano al grado especial, sino uno de primer nivel ordinario, entonces, mucho menos si dos personas trabajaran juntas, incluso una sola persona tendría la posibilidad de ganar. El enorme espíritu maldito miró a Nanako y Mimiko. Justo cuando estaba a punto de extender sus garras para atacar, un gran agujero se abrió repentinamente en su espalda. Antes de que el espíritu maldito pudiera reaccionar, un gran agujero apareció de repente en su pecho mirando hacia Nanako y Mimiko. El enorme espíritu maldito estaba tan confundido que no podía estar más confundido. Tenía una herida en la parte delantera y trasera. Aunque la herida no fue suficiente para causarle un colapso, estaba casi al borde de la muerte. Se inclinó hacia atrás con un bang y cayó al suelo. Frente a Nanako y Mimiko apareció Chinatsu, quien había llegado al lugar en algún momento, y en sus manos estaban los estudiantes que habían sido tragados por los espíritus malditos. Hermana mayor. Nanako y Mimiko mostraron expresiones de sorpresa. Sus nervios, que habían estado tensos como cuerdas, se relajaron al instante, como si una enorme roca que les oprimía el pecho se hubiera roto en un instante. Bueno, hiciste un gran trabajo. Si no hubieras distraído al espíritu maldito, estos estudiantes podrían haber sido digeridos por él y perdido la vida. Chinatsu asintió suavemente hacia Nanako y Mimiko, colocó sus manos sobre los cuerpos de los estudiantes fallecidos y silenciosamente utilizó la técnica de inversión para curar sus heridas físicas. El enorme espíritu maldito que se desplomó en el suelo también estaba curando su propio cuerpo, pero antes de que pudiera terminar de curar su cuerpo y levantarse del suelo nuevamente, Chinatsu, quien estaba realizando un hechizo de reversión sobre los estudiantes fallecidos, murmuró lentamente. Cam. Sin ningún movimiento previo o gesto, una bola de energía azul brillante y similar a una llama apareció de repente sobre el espíritu maldito detrás de ella. En solo unos segundos, el cuerpo del enorme espíritu maldito fue destrozado por la fuerte fuerza de succión y finalmente se convirtió en puro poder maldito y se dispersó en el aire. Los ojos de Nanako y Mimiko brillaban de emoción y miraban a Chinatsu como pequeñas fans con plena admiración. Al mismo tiempo, había alguien en la escuela secundaria de Jujutsu que estaba pensando en Chinatsu, pero su expresión tensa era suficiente para revelar su estado de ánimo actual. Por asuntos familiares, me gustaría tomarme un día libre. Por favor, apruébenlo. Masamichi Yaga, quien fue ascendido a director de una escuela secundaria técnica, guardó un largo silencio mientras miraba la solicitud de permiso del profesor Chinatsu que tenía en la mano. Luego abrió el cajón que tenía a sus espaldas y la metió en él. Cabe mencionar que el cajón ya está lleno de aplicaciones como esta. Ni siquiera las polillas nocturnas pueden meterse ahí a la ligera, y deben estar bien cerradas. Enfréntate al espíritu maldito en un abrir y cerrar de ojos. Para afrontar las consecuencias, se produjo una avalancha de llamadas telefónicas. Por muy rápido que actúe el espíritu de la maldición, cuando estos estudiantes despierten, sin duda recordarán algo sobre él. Al fin y al cabo, esto es una escuela secundaria, y los estudiantes de secundaria no son tan fáciles de engañar. Generalmente, los hechiceros harán todo lo posible para evitar el contacto con gente común cuando realizan sus tareas, pero la invasión de espíritus malditos es aleatoria y proactiva después de todo, y los hechiceros no pueden predecir el futuro y tomar precauciones con anticipación.
Cuando la gente común es perseguida directamente por espíritus malditos y descubre la existencia del mundo maldito hasta cierto punto, se debe enviar el departamento especial del mundo maldito responsable de manejar las consecuencias. Chinatsu realmente no tenía idea de cómo operaban específicamente, pero el mundo del Jujutsu había existido durante miles de años sin ser conocido por el público, por lo que debían tener algunos trucos bajo la manga. Tras deshacerse del enorme espíritu maldito, Chinatsu arrastró al grupo de estudiantes a un aula vacía. Con la espalda contra la pared, sostenía un celular y llamó al departamento de emergencias, pidiéndoles que vinieran rápido. Nanako y Mimiko se quedaron junto al grupo de estudiantes que habían muerto y trataron de consolarlos con palabras, pero no funcionó. Porque Nanako y Mimiko no son desconocidas en la escuela. Al contrario, se las considera las dos figuras más influyentes, y los gánsteres tienen que hacerles una reverencia al verlas. Entre ellos, Nanako es conocida como la hermana mayor, un título que obtuvo al destruir ella sola a la pandilla de gánsteres de la escuela secundaria. Aunque este fue un acto bien intencionado, la mayoría de los estudiantes creyeron erróneamente que se trataba de una lucha entre gánsteres por territorio y títulos. Además, hubo varias ocasiones en que los gánsteres rindieron homenaje abiertamente a Nanako, lo que agravó aún más el malentendido. Mimiko es conocida como la bruja, un título que le dieron después de que a Nanako la llamaran la hermana mayor. Como los dos solían ser muy cercanos, algunos de los matones renuentes pensaron que Nanako no se atrevía a intimidarlos y querían vengarse de Mimiko, quien era cercana a Nanako. Aprovecharon la oportunidad cuando Mimiko se quedó sola y atacaron con rapidez, pero antes de que pudieran reaccionar, fueron derribados. Mimiko les pisó la cara y los miró con desprecio, como si fueran escoria. Al correrse la noticia, el gánster tenía una persona más a quien rendir homenaje. Ambos caminaron juntos por la escuela. Los estudiantes comunes se mantuvieron alejados, pero el gánster se agachó y los saludó al verlos. En ese momento, algunos estudiantes que despertaron recordaron lo que habían vivido. Sus alumnos temblaron al ver a dos figuras influyentes de la escuela frente a ellos. ¿Cómo podrían mantener la calma? Sus cerebros no reaccionaron por un momento, y subconscientemente querían mover las piernas. Sin embargo, ni hablar de dar un paso, incluso unas pocas sacudidas corporales tuvieron que ser reprimidas por Mimiko y Nanako. El cálmate. 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 Que dijeron los dos hombres parecía la resistencia del diablo a sus ojos y oídos, y su instinto de resistencia se despertó. Ayuda. 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 El ruidoso parloteo llegó a los oídos de Chinatsu mientras estaba apoyada contra la pared y hablaba por teléfono con el departamento de secuelas. Originalmente, Chinatsu estaba discutiendo la ubicación de este lugar con el departamento de secuelas, pero después de que hicieron tanto ruido, sin mencionar si Chinatsu podía escuchar lo que decían claramente, era muy probable que la otra parte no pudiera escucharla con claridad. Chinatsu no pudo evitar enarcar ligeramente las cejas. Apartó el teléfono de su oído, se dio la vuelta y miró al grupo de estudiantes ruidosos con una sonrisa. En circunstancias normales, Chinatsu sonreiría directamente a los demás y definitivamente sería considerado un ángel a los ojos de los demás, pero en este momento, el ángel se convirtió en un demonio. Ustedes pueden estar callados, ¿verdad? En un instante, el aula quedó en silencio. Sin siquiera una respuesta de Ok, los estudiantes conscientes inmediatamente cerraron la boca, mientras que los estudiantes inconscientes no pudieron evitar temblar. Como dice el refrán, dos negativos equivalen a un positivo, el miedo en los corazones de estos estudiantes fue cubierto por otra capa de miedo, y en cambio se calmaron. Muy bien. Chinatsu asintió levemente y volvió a contestar el teléfono. Explicó la ubicación de la transacción al departamento de postventa al otro lado del teléfono y colgó con cuidado. Pronto, la gente del departamento de secuelas del mundo mágico se apresuró a ingresar a la escuela desde afuera, y su identidad disfrazada fue una inspección sorpresa por parte de la oficina de educación de nivel superior. Los altos mandos de la escuela quedaron atónitos. Al principio pensaron que el grupo solo fingía, pero tras comprobarlo, descubrieron que los certificados de la oficina de educación eran auténticos. Después de una simple entrega de procedimientos, Chinatsu tomó las manos de Nanako y Mimiko y abandonó rápidamente la escuela. La escuela termina a las 3 p.m. Ya son las 5 de la tarde. De camino a casa, Nanako recordó la impotencia que sintió al enfrentarse al enorme espíritu maldito y no pudo evitar apretar los puños.
Hermana, cuando vayamos a la preparatoria Jujutsu el año que viene, podremos volvernos más fuertes, ¿verdad? Nanako miró a Chinatsu a su lado con expectación. Chinatsu simplemente sonrió levemente, extendió la mano y la colocó sobre la cabeza de Nanako, y respondió. Por supuesto, cuando vayas a la escuela secundaria técnica, tendrás compañeros de clase con ideas afines que te ayudarán a ser más fuertes juntos. Puedo garantizarlo. Nanako asintió vigorosamente, con una expresión de emoción que no podía contener. Al hablar de compañeros de clase, Mimiko, al otro lado, tenía una nueva duda. Hermana, he oído que en una escuela técnica hay pocos alumnos por grado. Es normal tener solo 2 o 3. No podemos tener solo un compañero, ¿verdad? Murmuró Mimiko con cierta preocupación. Al escuchar las dudas de Mimiko, Chinatsu presionó su otra palma Tathagata sobre su cabeza y respondió. No, hay muchos estudiantes en tu clase. Mimiko respiró aliviada al oír esto. Ella y Nanako parecían un poco fuera de lugar en esa escuela común y corriente. No quería ir a la preparatoria Jujutsu y terminar siendo sociable, pero con pocos compañeros. El usuario del mantra es Zenin Maki. La maldición hace que el perro enrolle espinas. Esqueleto maldito, panda. Y el protagonista del volumen 0 original de Jujutsu Kaisen, un joven llamado Otsutsuki Yuta. A diferencia de la obra original, Chinatsu había contactado con este chico hacía varios años. Para contactarlo, Chinatsu se tomó varios días libres e incluso cambió su trabajo de hechicera profesional a acosadora profesional, y casi fue detenida por la comisaría. Y todo esto lo hizo para evitar que ocurriera una tragedia. Lo siento, llego un poco tarde hoy porque salí a comer, pero intentaré hacer lo mejor que pueda para actualizar otro capítulo hoy, aunque es posible que el segundo capítulo sea en mitad de la noche. El tiempo se remonta brevemente a unos pocos años atrás. Iemo Zendao, quien acababa de convertirse en director de la escuela técnica, se sentó en la oficina del director, sosteniendo una solicitud de licencia en sus manos y se quedó en silencio por un largo tiempo. Si se tratara de una simple licencia, Iemo Zendao, naturalmente, no le habría dado demasiada importancia. Después de todo, incluso un maestro tan dedicado como él había pedido licencia varias veces durante su mandato. Pero Iemo Zendao extendió silenciosamente una mano, abrió un cajón debajo del escritorio y sacó varias solicitudes de permiso idénticas colocadas dentro. Por asuntos familiares, me gustaría pedir una licencia. Espero que me la aprueben. Por asuntos familiares, me gustaría pedir una licencia. Espero que me la aprueben. Por asuntos familiares, me gustaría pedir una licencia. Espero que me la aprueben. Por asuntos familiares, me gustaría pedir una licencia. Espero que me la aprueben. Iemo Zendao cruzó los brazos y miró la pila de solicitudes de permiso sobre la mesa. Tras un largo silencio, sacó su celular del bolsillo e hizo una llamada. Pero la persona a la que llamó no era Chinatsu, sino Gojo Satoru. Iemo Zendao. Hola. Wow, es lo mismo de siempre. Tu hermana se escapó otra vez. Puedes hacer lo que quieras. Si no puedes traerla de vuelta, seguirás cubriéndola hoy. Gojo Satoru. ¿Eh? Al escuchar las palabras de Iemot por teléfono, la expresión de Gojo Satoru se complicó. Tenía una expresión de dolor con las comisuras de los labios crispadas, pero también una sensación de alivio. Déjame recuperar a mi hermana. Ah, su teléfono está apagado. Gojo Satoru suspiró impotente, luego juntó sus manos y activó la teletransportación de larga distancia, corriendo hacia la tienda de postres más cercana. Ir a trabajar, sí. Las horas extras son apenas aceptables. Pero si no puede comer algunos bocados de deliciosos dulces y pasteles mientras se relaja en el trabajo, Gojo Satoru no puede garantizar que estará en un buen estado mental y no enseñará nada abstracto a sus estudiantes. El otro extremo. Chinatsu, una de los 4 hechiceros de mayor categoría en el mundo de la hechicería, se ha convertido en una acosadora, y ni siquiera es una profesional en eso. Al principio, siguió a la unidad objetivo sin disfrazarse, pensando que mientras mantuviera una distancia segura, no sería descubierta, por lo que no había necesidad de disfrazarse. Como resultado, no fue descubierta por la unidad objetivo, pero durante el proceso de rastreo, fue interceptada varias veces por hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Por ejemplo, la confundieron con una estrella que quería su autógrafo, o Chinatsu la acosó y la tiró al suelo de un puñetazo. En resumen, le dio un verdadero dolor de cabeza.
dentro de una tienda de ropa de alta gama. Frente a un espejo de tamaño natural, Chinatsu, con un abrigo con capucha, un sombrero negro en la cabeza y una máscara negra en el rostro, se miraba en el espejo y asentía de vez en cuando. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahora ya no debería molestarme tan fácilmente. Chinatsu se miró en el espejo, casi irreconocible, y se sintió muy satisfecha. La dependienta detrás de ella no pudo evitar que se le saltara el sudor por la cara al ver la escena. Se secó el sudor con un pañuelo de papel, avergonzada, y se quejó en su fuero interno de que el traje de Chinatsu estaba obviamente marcado, así que ¿por qué lo habían confeccionado así? Chinatsu salió de la tienda de ropa de lujo con gran confianza. Justo cuando estaba a punto de realizar una segunda ronda de rastreo, unos transeúntes la denunciaron y la policía la detuvo a mitad de camino. Mirando a los policías que la rodeaban, su rostro apenas era visible debido a la armadura completa, y tres grandes signos de interrogación negros aparecieron sobre su cabeza. Según informes públicos, sospechamos que está realizando actividades ilegales. Por favor, acompáñenos, dijo el policía con seriedad mientras seguía acercándose a Chinatsu. Un hechicero de primera clase en el mundo de la brujería fue arrestado por la policía. Chinatsu sintió que todos los aspectos de su vida, incluida su reputación, estaban a punto de sufrir un duro golpe. Finalmente, Chinatsu y la policía se teletransportaron en secreto a una intersección donde las cámaras de vigilancia no podían verlos, y por poco evitaron ser llevados de regreso a la estación de policía para su detención. Primera ronda, fracaso. Segunda vuelta, fracaso. Tras dos fracasos, Chinatsu, quien cambió de trabajo para convertirse en acosadora, afirmó que su experiencia finalmente había alcanzado su máximo potencial. En la tercera ronda, Chinatsu demostró lo que consideraba un nivel profesional. Unidad objetivo, 1. Yuta Otsutsuki. Unidad objetivo, 2. Rika Kimoto. Estos dos eran novios de la infancia y mantenían una excelente relación. Ya habían acordado casarse desde muy jóvenes, e incluso se encargaron de los anillos de boda. La rapidez y la eficiencia del proceso fueron tan rápidas que podría describirse como aterrador, sin importar dónde se colocara. Pero si se hubiera seguido el destino de la obra original, Rika Kimoto habría estado involucrada en un accidente automovilístico extremadamente grave a la edad de 11 años y habría muerto en el lugar. Yuta Otsutsuki presenció el inicio de esta tragedia. La sangre de Rika fluyó por el suelo, formando un charco. Todo tipo de emociones negativas seguían emanando del cuerpo de Yuta Otsutsuki. Es un pariente lejano de la familia Gojo, una de las tres grandes familias del mundo del Jujutsu, y tiene un enorme potencial en su cuerpo. Bajo tal estimulación, Yuta Otsutsuki estalló con una enorme cantidad de poder maldito y lanzó una maldición de no te vayas sobre Rika Kimoto, aprisionando así el alma de Rika y finalmente dando a luz al espíritu maldito conocido como la reina de las maldiciones. Gracias a Rika, Yuta Otsutsuki, un novato que nunca había estado expuesto al mundo de la hechicería, fue juzgado como un hechicero de grado especial por los hechiceros de alto nivel desde el principio. Incluso después de liberar el alma de Rika, Yuta Otsutsukota pudo regresar a la posición de hechicero de grado especial en solo 3 meses gracias a su excelente talento. Rika es el complemento externo de Yuta Okotsu. Pero si a Yuta Otsutsuki le dieran a elegir, nunca renunciaría a su amada por este poder, y evitar que Rika tenga un accidente automovilístico es exactamente lo que Chinatsu se está preparando para hacer ahora. Pero, ¿cómo podía Chinatsu saber el día exacto en que Rika tuvo el accidente automovilístico, por lo que solo podía confiar en la descripción del clima en la novela original y luego tomarse más tiempo para soportarlo? Aunque es cansador, vale la pena. Tras volver a fijar su objetivo, Chinatsu continuó siguiéndolos. Aunque Yuta Otsutsuki parecía aburrido a su edad, tenía el talento para convertirse en un excelente hechicero, por lo que era muy sensible a la energía maldita. De vez en cuando, se giraba o miraba hacia atrás con expresión perpleja, observando atentamente la espalda con los ojos. ¿Yuta? ¿Qué pasa? Rika le preguntó confundida. Sin notar a nadie detrás de él, Otsukoshi levantó la mano y se rascó la nuca con torpeza, esbozando una sonrisa tonta. No, está bien, sigamos adelante. MMM. Otsutsuki y Rika seguían avanzando de la mano, mientras Chinatsu los seguía a una distancia prudencial. Observaba atentamente a las dos personas que tenía delante y cada cruce de tráfico que debían cruzar, asegurándose de que todo estuviera a salvo.
Rika Kimoto, definitivamente se salvará. Otsutsuki y Rika iban caminando hacia la escuela. No había muchos vehículos en esa zona, y la mayoría eran aceras, así que, aunque ambos tenían solo 11 años, no habrían corrido ningún peligro en circunstancias normales. Como jugadores de primer nivel entre los novios de la infancia, la atmósfera que los rodea no tiene el más mínimo indicio de ambigüedad tsundere, sino que solo emana de ellos la calidez del amor puro. ¿Esto se considera amor prematuro? Según Uashia, no hay duda de que Otsutsuki y Rika están enamorados prematuramente y es un tipo extremadamente serio. Pero, de hecho, el concepto de amor adolescente solo existe en China. El país donde Qianxia se encuentra actualmente, así como los países europeos y americanos, no lo tienen. Yuta tilde tienes un examen en unos días. ¿Estás estudiando? Si hay algo que no entiendes, pregúntame. Casi suspendes el último examen. No te preocupes. Me he preparado de todas las maneras posibles esta vez. Creo que mis notas mejorarán mucho. Acordamos ir a la misma secundaria en el futuro, así que estoy seguro de que mis notas se mantendrán al mismo nivel. Mientras Yuta Otsutsukota hablaba, apretaba los puños. Aunque su tono no denotaba confianza, irradiaba determinación para superarse y triunfar. Ya habían acordado ir a la misma escuela secundaria, preparatoria y universidad en el futuro, pero Rika era una estudiante destacada mientras que las calificaciones de Otsutsuki eran bastante promedio. Si esto continúa, entonces si quieren ir a la misma escuela acordada, tendrán que aceptar una escuela de nivel inferior con una puntuación más baja para Rika, pero Otsutsuki también tiene autoestima. Últimamente ha estado trabajando duro, escuchando atentamente en clase y estudiando con ahínco para los exámenes tras regresar a casa. Un misterioso poder llamado amor puro recorre su cuerpo, llenándolo de espíritu de lucha. Al ver a Yuta Okotsu así, Rika sonrió levemente. Si Yuta Okotsu sacara muy malas notas y no pudiera ir a una buena secundaria, sin duda iría con él, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. Si Yuta Otsutsuki tarda en mostrar entusiasmo por estudiar, Rika planea usar sus propios métodos para alentar a Otsutsuki a estudiar y motivarlo. Cumplir no significa ser indulgente. Rika ama a Otsutsuki, por lo que espera que pueda encaminarse hacia una mejor dirección en lugar de caer en la depravación. Caminaban camino a la escuela como siempre, y pronto se detuvieron frente a una vía con mucho tráfico. Los semáforos en rojo, verde y amarillo parpadeaban, y ambos esperaban en silencio el momento en que la luz se pusiera verde. Yuta Otsutsuki permaneció allí en silencio. No sabía si era por la fuerte presión de los estudios recientes, pero sentía que su cuerpo, y su estado mental estaban un poco raros últimamente. Por ejemplo, aunque estés solo en casa, puedes oír algunas cosas extrañas de vez en cuando, que no son exactamente como voces humanas, pero tampoco como voces de animales. En un principio sospechó que el sonido se debía a algo roto en la casa, pero tras recorrerla, no pudo encontrar el supuesto objeto roto. Desesperado, solo pudo concluir que se trataba de su propia alucinación auditiva. Si solo fuera eso, estaría bien, pero a veces sentía que algo andaba mal con sus ojos. Parecía ver algo un segundo y al siguiente no. ¿Será que he estado bajo demasiada presión últimamente y...? Yuta Okotsu murmuró con incertidumbre, absorto en su propio mundo. Sus ojos miraban claramente el semáforo a lo lejos, pero no se dio cuenta de que se había puesto verde. Vamos, vamos, la luz está verde. Mientras Rika hablaba, solía mirar a su alrededor moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Tanto sus maestros de primaria como sus padres le comentaban y aconsejaban este hábito, pero Rika no lo ignoraba y lo ponía en práctica. Pero a veces, el peligro no se puede evitar tan fácilmente. Rika dio unos pasos hacia adelante, y de repente, un coche llegó a toda velocidad por la carretera a la derecha. El conductor tenía la mirada aturdida y apestaba a alcohol. Con sus ojos aturdidos, vio que el semáforo se ponía en rojo en su dirección. Inconscientemente, sabía que debía frenar, pero su cuerpo, ebrio y algo incontrolable, pisó a fondo el acelerador. Ante el cruce peatonal y la luz roja, el coche negro no redujo la velocidad, sino que aceleró bruscamente. Este cambio sorprendió a los conductores que se habían detenido en otros carriles para obedecer las normas de tránsito. Cuando el conductor del coche negro se dio cuenta de que algo andaba mal, el coche estaba a menos de 1 o 2 metros de Rika en el paso de peatones y ya no podía detenerse. Rika giró la cabeza y miró con miedo el coche que se dirigía a toda velocidad hacia ella.
Yuta Otsutsuki, que estaba allí presenciando la escena, abrió mucho los ojos. En ese momento, el tiempo pareció congelarse y escenas de fantasía sangrientas surgieron en la mente de Yuta Okotsu y luego él las negó frenéticamente. A medida que pasaba el tiempo hasta el siguiente segundo, el auto negro fuera de control se desvió hacia un lado, fuera de la vista de Yuta Okotsu, y finalmente se estrelló directamente contra un edificio no muy lejos. El vehículo casi volcó en el acto, e incluso se abrió un profundo agujero en la pared del edificio. Del vehículo salió una densa humareda negra, e incluso se oyeron relámpagos y chispas. Pero no es a esto a lo que Yuta Okotsu quiere prestar atención ahora. Su mirada apagada y temblorosa sigue mirando hacia adelante, al lugar donde Rika se encontraba originalmente. No había sangre salpicada frente a él por el derribo de Rika, pero tampoco había rastro de ella. Su pecho se hundió involuntariamente, y su mente se llenó de la palabra Rika. Una mirada de desesperación se dibujó en su rostro, y no solo sus pupilas, sino todo su cuerpo temblaban levemente. La enorme cantidad de poder maldito que originalmente ocultaba en su cuerpo fue extraída por esta emoción negativa y liberada sin rumbo. En términos generales, las personas con talento para los hechizos despertarán entre los 4 y 6 años, pero Yuta Otsutsuki es una excepción. Quizás fue porque el escenario original era imperfecto, o quizás porque el propio Yuta Otsutsuki era tan especial. Ya estaba a punto de despertar, y en ese momento rompió el límite. Tranquilízate, muchacho. Una mano presionó su hombro desde atrás, y Yuta Otsutsukota se giró y miró hacia atrás con pupilas temblorosas. Desde su perspectiva, Rika estaba parada detrás de ella ilesa, y junto a ella estaba una mujer sospechosa de aproximadamente 1,8 metros de altura que llevaba gafas de sol. Chinatsu bajó ligeramente la cabeza e inclinó sus gafas de sol hacia abajo, revelando sus pálidos ojos azul. Déjame presentarme. Mi nombre es Gojo Chinatsu. Mientras los estudiantes entraban a la escuela uno tras otro, Otsutsuki y Rika fueron llevados por Chinatsu a un restaurante de comida rápida y conversaron en una atmósfera sutil. ¿Ya desayunaste? Si no, o si aún quieres comer, puedes pedir lo que quieras. En cuanto a la escuela, no te preocupes. Miré la hora y aún tienes 20 minutos para que se te considere tarde. Te llevo luego. Qianxia habló con calma mientras revolvía tranquilamente su taza de café con leche con una cuchara en la mano. Tomar un poco de café por la mañana es bueno para la salud, claro, siempre y cuando no se tenga el estómago vacío. Al fin y al cabo, el café no es agua sola. No se recomienda tomar café inmediatamente después de despertarse. Chinatsu nunca tuvo la costumbre de tomar café, principalmente porque a Geto Suguru le encantaba. Cuando las personas pasan mucho tiempo juntas, a veces algunos hábitos y aficiones pueden ser contagiosos. En ese momento, Otsutsuki y Rika estaban sentados frente a ella. Ambos parecían nerviosos y un poco perdidos. Claro, si hubiera que decir quién estaba más nervioso, sin duda era Otsutsuki Yuta. Originalmente era un caso especial y había estado al borde del despertar. Finalmente despertó bajo la fuerte estimulación de pensar que algo le había sucedido a Rika. Lo que vio ahora era completamente diferente a lo que vio Rika, pero no quería que Rika lo viera temblar, así que reunió su hombría y se obligó a aguantar. Al ver que ambos la miraban fijamente, no se sentía como si se tratara de pedir comida primero, comer algo y charlar. En ese caso, Chinatsu no se demoró más. Chinatsu tomó un sorbo de café que tenía en la mano, lo dejó, cruzó las manos, apoyó la cabeza y mostró una leve sonrisa. Bienvenido al mundo de los hechizos malolientes. Después, Chinatsu utilizó las palabras más concisas y claras posibles para explicarles a ambos el otro mundo que se esconde detrás de esta sociedad ordinaria. Aunque Chinatsu no es muy buena enseñando, no se puede negar que es una profesora universitaria que ha estado trabajando allí durante varios años, y es bastante capaz cuando enseña con seriedad. Incluso alguien como Rika, que aún no ha despertado su talento en las maldiciones, está inmerso en ello, y mucho menos Yuta Otsutsuki, que ya ha despertado y puede ver espíritus malditos y maldiciones con sus propios ojos. Pero aplica la misma lógica. Su novia, Rika, está sentada a su lado, y Yuta Otsutsuki no quiere pasar vergüenza delante de ella. Tiene que consolidar y fortalecer constantemente su estado mental. El amor puro brota de nuevo de su cuerpo, llenándolo de valor. La construcción espiritual interna de Otsutsuki está completa, y confía en que puede aceptar todo el derramamiento de sangre y la corrupción en el mundo de la maldición que Chinatsu ha descrito.
Inesperadamente, en ese momento, Qianxia hizo una pausa, y al momento siguiente el tema del que estaba hablando de repente dio un giro de 180 grados. Ah, por cierto, probablemente aún no lo sepas, pero tu antepasado es Sugawara no Michizane. Aunque somos parientes muy lejanos, sigues siendo mi pariente. Puedes llamarme hermana Chinatsu. Chinatsu, que originalmente estaba contando una historia con una cara seria, de repente comenzó a sonreír juguetonamente, y lo que dijo tomó a Otsutsuki Yuta con la guardia baja. Pero, Sugawara Michizane, ¿quién es? Yuta Okotsu parpadeó sin comprender y Rika a su lado no pudo evitar mirarlo con una expresión de extrema sorpresa. Sugawara Michima, está en los libros de texto. Hay tos. Yuta Otsutsuki se sonrojó y bajó la cabeza. Aunque estaba repasando los puntos de conocimiento a toda velocidad, aún se le encontraron lagunas. Sugawara no Michizane, uno de los 3 grandes espíritus vengativos de Japón, es una figura que vivió hace miles de años y ostenta numerosos títulos, como dios del trueno y dios de la literatura. También es un hechicero extremadamente famoso y poderoso en el mundo de la hechicería. La familia Gojo, donde se encuentran Chinatsu y Satoru, desciende de los descendientes de Sugawara no Michizane. Ha sido una de las 3 familias más longevas del mundo de la hechicería durante miles de años. El antepasado de Yuta Otsutsuki también fue Sugawara no Michizane, pero su linaje ancestral no se integró a la familia Gojo y se arraigó fuera. En términos de sangre, él, Chinatsu, Satoru y otros son parientes muy lejanos. Sin embargo, debido a la relación de sangre, la distancia entre Yuta Otsutsukota y Chinatsu obviamente se reduce mucho. Hermana Qianxia, ¿podré alguna vez regresar a mi antiguo estado? Antes de decir esto, Yuta Okotsu apretó los puños y dudó por un largo tiempo antes de hablar. No quiere entrar en el mundo de la hechicería. Solo quiere vivir en paz con Rika, en la seguridad de la sociedad. Chinatsu comprende sus pensamientos, pero no puede ayudarlo. No hay vuelta atrás en el camino de los hechizos. Ya tienes un talento natural para ellos. Incluso sin el estímulo de Rika, despertarás pronto debido a varios factores. Si es así. Si comparamos a Yuta Okotsu con un cachorro, en ese momento el cachorro bajó la cabeza y sus orejas también se encogieron hacia abajo. Si la muerte de Rika en la obra original destrozó su visión del mundo por un tiempo, entonces la situación actual no es más que la lucha entre las visiones del mundo nuevas y antiguas. Y el ganador final es definitivamente la nueva cosmovisión, porque ya no puede volver atrás. Yuta Otsutsuki giró la cabeza y miró a Rika a su lado, luego su mirada cayó sobre Chinatsu nuevamente, con una mirada más determinada en sus ojos. Él no entendía esos principios particularmente complicados, ni pensaba que podría llegar a ser una persona muy especial, pero después de conocer la existencia del mundo mágico y que no podía escapar de él, supo lo que tenía que hacer. Rika es una persona común y corriente y no puede ver espíritus malditos. Si un espíritu maldito o un hechicero ataca a Rika, Otsutsuki espera tener el poder para protegerla. Hermana Chinatsu, ¿qué debo hacer? Al ver la mirada gradualmente decente en los ojos de Otsutsuki, Chinatsu levantó ligeramente las comisuras de su boca y le mostró una expresión de agradecimiento. No te preocupes, aún necesitas aprender los fundamentos de la sociedad. Ni siquiera un hechicero puede estar desconectado de ella. Después de graduarte de la secundaria, te recomendaré una escuela especializada en hechicería. Antes de eso, tú y Rika pueden seguir con su vida normal. Claro que, si quieren aprender más sobre hechizos, haré que un maestro de confianza los visite de vez en cuando, así que pueden estar tranquilos. Después de decir eso, bebió el café que pidió y de repente se levantó de su asiento bajo las miradas perplejas de los 2 hombres. Te quedan 5 minutos para llegar tarde a la escuela. Aunque llegar tarde a la escuela primaria no era un asunto serio, ninguno de los dos quería llegar tarde, especialmente Rika Kimoto, quien era una estudiante modelo a los ojos del maestro. Cuando los dos estaban a punto de llegar tarde a la escuela en 5 minutos, se levantaron de sus asientos al mismo tiempo, con un impulso de darlo todo. Y querían correr a la escuela lo más rápido posible. Al ver sus expresiones nerviosas, Chinatsu se culpó interiormente por tener tan mal temperamento. Se apresuró a acercarse a los 2 hombres antes de que salieran corriendo del restaurante de comida rápida, puso sus manos sobre sus hombros y les dijo que no se preocuparan por llegar tarde.
No te preocupes, ni siquiera 5 minutos, aunque solo quede 1 minuto, puedo asegurarme de que llegues a la escuela antes de que llegues tarde. El tono tranquilo de Chinatsu hizo que Otsutsuki y Rika se calmaran poco a poco de la tensión acumulada. Los condujo lentamente fuera del restaurante de comida rápida y les indicó que se pararan hombro con hombro. Otsutsuki y Rika naturalmente hicieron lo que les dijeron, pero no entendieron por qué Chinatsu les pidió que lo hicieran y la confusión era evidente en sus rostros. Bueno, nos vemos en unos años. Cuando Chinatsu terminó sus palabras, lentamente levantó sus manos y las juntó, y la técnica de teletransportación lograda por Khan se aplicó a ellas. En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje que veían cambió drásticamente. En un instante estaban todavía afuera del restaurante de comida rápida, y al siguiente ya habían entrado por la puerta de la escuela. Los estudiantes pasaban uno a uno, y uno de ellos chocó accidentalmente con Otsutsuki, quien apareció repentinamente por detrás. Sin embargo, el estudiante no pensó en la teletransportación, sino que pensó que tenía sueño temprano por la mañana y no se dio cuenta. Otsutsuki y Rika parpadearon sin comprender. No esperaban que Chinatsu pudiera hacer algo así. ¿De verdad es algo que un humano puede hacer? ¡Guau! Y ¡qué increíble! Y Otsutsuki tragó una bola de saliva de un trago, sus manos temblaban ligeramente, pero al momento siguiente esas manos temblorosas se apretaron en puños. Ya he decidido seguir el camino de la hechicería. No puedo tener miedo. Debo hacerme más fuerte para que, sin importar cuán poderosos sean los espíritus malditos que me rodean, pueda protegerme a mí mismo y a Rika. Rika, que estaba a su lado, observó la expresión de Otsutsuki y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. En términos de magia, sin importar la decisión que tomara Otsutsuki, Rika lo apoyaría y estaría a su lado. Aunque Rika no posea el talento de una hechicera, eso no significa que no pueda ayudar a Otsutsuki. El mundo de la hechicería es inseparable de la sociedad común, y los hechiceros son inseparables de la gente común. En el siguiente período de tiempo, aunque la mentalidad de Otsutsuki y Rika cambió, sus vidas no cambiaron mucho respecto a antes. No es más que eso, tras el despertar de Otsutsuki, que puede ver la existencia de espíritus malditos, pero los de bajo nivel no suelen representar una amenaza sustancial para los humanos, y los de alto nivel son aún menos frecuentes. Los hechiceros que realizan tareas en diversas regiones no están allí para comer ni para hacer nada. Al principio, Otsutsuki todavía estaba nervioso cuando veía al espíritu maldito de vez en cuando, pero después de asustarse tantas veces, se acostumbró sin importar lo tímido que fuera. Aunque no hay guía de otros en la práctica de hechizos, el poder del hechizo que fluye continuamente desde el abdomen puede ser movilizado por el lanzador de hechizos al igual que el instinto biológico con solo un poco de prueba y error para llevar a cabo la práctica más básica. Y después de que se volvió competente en la manipulación del poder de la maldición, a pesar de que Yuta Otsutsuki tenía un cuerpo delgado, pudo desarrollar una increíble habilidad atlética. En la clase de educación física, Yuta Otsutsuki demostró un talento atlético asombroso, lo que impactó al profesor de educación física para adultos. Incluso pensó que si peleaba con este estudiante de primaria, no sería derrotado. Un mes después. Después de la escuela, Otsutsuki regresó a casa como de costumbre, sintiéndose un poco cansado. Desde que demostró su talento en el deporte, el profesor de educación física siempre estuvo a su lado, queriendo guiarlo para que trabaje en la industria del deporte y se esfuerce por convertirse en un atleta integral de primer nivel. Tal entusiasmo le dio un dolor de cabeza a Yuta Otsutsuki. Demostró su talento deportivo al practicar para distribuir uniformemente su energía maldita por todo el cuerpo, lo que mejoró enormemente su capacidad atlética. Sin querer, se excedió en la clase de educación física. Yuta Otsutsuki cayó sobre la suave cama de su habitación con un plop, listo para tomar un breve descanso antes de practicar su poder maldito. Chinatsu le dijo una vez que le pediría a un maestro que viniera a enseñarle, pero ha pasado un mes y sigue sin haber movimiento. Él asume que Chinatsu lo ha olvidado. Sus cejas se fruncieron ligeramente, y justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, alguien llamó repentinamente a su puerta. Toc. 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 Despertado por el golpe en la puerta, Yuta Okotsu luchó por levantarse de la cama y caminó hacia la puerta con una mirada aturdida en sus ojos. ¿Quién es? Mientras murmuraba para sí mismo, Yuta Otsutsuki extendió la mano y abrió la puerta desde adentro. No conocía a la persona que estaba afuera, pero se sorprendió al verla.
Un abundante poder mágico emanaba de la persona que estaba afuera. Era un hechicero muy superior a él. Medía más de 1,8 metros, tenía ojos delgados, pendientes con forma de aurículas, un moño en la cabeza y un mechón de flequillo en la frente izquierda. Estrafalario. Estas fueron las dos palabras que aparecieron instantáneamente en la mente de Yuta Okotsu cuando miró a la persona frente a él. La persona que estaba afuera de la puerta se enfrentó a Otsutsuki, quien lo observaba con la cabeza en alto y una mirada atenta. Entrecerró los ojos, sonrió, levantó una mano y lo saludó. Hola, me llamo Geto Suguru. La hermana Chinatsu me pidió que viniera. Estuve de misión fuera de la ciudad hace unos días, así que no pude venir, pero a partir de hoy seré tu tutor. Tras escuchar las palabras de Geto Suguru, Yuta Otsutsuki se quedó atónito. Al recobrar el sentido, relacionó de inmediato a la persona que tenía frente a él con el maestro que Chinatsu mencionó. ¿Podría ser que él sea mi profesor de hechizos? Aunque no conocía a este maestro, e incluso pensaba que este maestro no era confiable en absoluto, por alguna razón, en el momento en que vio a este maestro, Yuta Otsutsuki se emocionó inexplicablemente. Maestro, por favor dame tu guía. Su engranaje perteneciente al mundo de la maldición finalmente comenzó a girar con la llegada de Geto Suguru, dirigiéndose hacia un nuevo futuro que era diferente al destino original. Desde la relación enemiga en la novela original hasta la relación maestro-discípulo de hoy, la propia Chinatsu quería quejarse de la escena en la que había interferido. Esta inexplicable sensación de discordia también le pareció extrañamente apropiada, pero en general, Chinatsu estaba satisfecha con los resultados de su intervención. Al fin y al cabo, la hacía sentir más tranquila que cómo se desarrollaban las cosas en el libro original. La profesionalidad de Geto Suguru en la enseñanza es suficiente para expulsar fácilmente a Chinatsu y Gojo Satoru. Para Yoga Masamichi, Geto Suguru, mentalmente estable, es el estudiante más normal y bueno de su clase. Bajo la guía de Geto Suguru, la barra de experiencia sobre la cabeza de Yuta Otsutsuki aumenta a un ritmo asombroso. Mientras Yuta Otsutsuki está asombrado por el misterio del hechizo, Geto Suguru también está asombrado por el gran talento del chico. Este chico tiene un talento especial. Aunque Chinatsu le había dicho antes de su llegada que este joven era muy talentoso, ver para creer. A pesar de haber aumentado sus expectativas, Geto Suguru seguía sorprendido. Mientras estaba conmocionado, el alma del maestro Geto Suguru también se encendió. Si un jade tan tosco no podía ser tallado en uno de primera calidad con sus manos, Geto Suguru probablemente tendría que practicar rompiendo piedras con el pecho y kung fu cabeza de hierro todos los días en la preparatoria para disculparse. Durante mucho tiempo después, Geto Suguru entrenó a Yuta Otsutsu en los conceptos básicos de los hechizos con estándares muy estrictos, como la manipulación precisa del poder del hechizo. Si solo se trataba de cubrir todo el cuerpo con energía maldita, entonces Yuta Otsutsuki ya lo había hecho, pero Geto Suguru quería que Yuta Otsutsuki cubriera todo el cuerpo con energía maldita en la misma proporción. Antes de usar ataques de puño, los hechiceros de tercera categoría muestran una tendencia evidente a la fluidez del poder de hechizo. Este cambio evidente puede interpretarse fácilmente como la tendencia de ataque y, por lo tanto, puede defenderse o esquivarse. Un hechicero de primer nivel cubrirá uniformemente todo su cuerpo con energía maldita en todo momento, concentrándola y fortaleciéndola solo en el momento del ataque. Yuta Otsutsuki esconde una enorme cantidad de energía maldita en su cuerpo, suficiente para superar al 99% de los hechiceros. Incluso si no usa los efectos de los hechizos y simplemente usa el cañón de energía maldita, puede ser invencible. Pero el limitada invencibilidad está justo por debajo del grado especial. Si quieres convertirte en un hechicero de grado especial, la tecnología es indispensable. Aunque Yuta Otsutsuki no comprendía muy bien los complicados puntos de conocimiento que Geto Suguru dijo, estaba muy motivado, especialmente después del consuelo y estímulo de Rika, era como si lo hubieran subido a un cohete y lo hubieran elevado al cielo. ¿Este es el poder del amor puro? Maestro Geto, ¿qué dijo? Está bien, está bien. Geto Suguru tosió con fuerza fingiendo estar tranquilo, aparentando firmeza como una roca, pero por dentro murmuró que finalmente entendía lo que Chinatsu había querido decir con todas las palabras ambiguas que le había dicho antes de venir aquí. Después de ver a Yuta Otsutsuki lograr con éxito la posesión de poder maldito promedio, Geto Suguru supo que era el momento de ingresar a la segunda etapa. Arrojó una katana sin afilar a las manos de Yuta Okotsu.
En cuanto Yuta Okotsu vio el cuchillo, se quedó atónito y con la mirada perdida, con la cabeza gacha, miró la katana en su mano. Maestro Geto, ¿qué está haciendo? Su circuito cerebral no reaccionó ni por un instante a lo que Geto Suguru iba a hacer. De hecho, había mencionado este conocimiento unos días antes de que Geto Suguru comenzara de visitar a la gente para dar conferencias. Bajo la mirada perpleja de Yuta Okotsu, Geto Suguru sacó su arma maldita de 1.000 millones de yuanes, el bastón de 3 secciones Yuyun, y miró a Yuta Okotsu con los ojos entrecerrados. Desde hoy y hasta que te gradúes de la secundaria e ingreses oficialmente a la preparatoria Jujutsu, solo te enseñaré a usar herramientas mágicas en combate. Experiméntalo con el corazón y el cuerpo. Mirando la sonrisa entrecerrada de Geto Suguru, Yuta Otsutsukoshi no pudo evitar tragar una bola de saliva de un trago, y una seriedad bastante forzada apareció en su rostro. En la obra original, Yuta Otsutsuki derrotó a Geto Suguru, quien estaba del lado de la justicia, con el poder del amor puro, pero las posiciones de ambos lados cambiaron de hostilidad a maestro y aprendiz, y la situación cambió 180 grados. Geto Suguru era igual que el personaje de la novela original, lanzando un ataque torrencial contra Yuta Otsutsuki como si quisiera deshacerse de toda la vergüenza de la novela original. Afortunadamente, tras graduarse, Geto Suguru, quien se convirtió en profesor, también dominó la técnica de reversión. Aunque el nunchaku lo dejó morado, al día siguiente pudo salir de casa con una cara normal. Aunque las lesiones superficiales se pueden curar con la técnica de reversión, el dolor que queda en el cuerpo no es tan fácil de aliviar. De esta manera, Yuta Otsutsuki, bajo el látigo intermitente del amor de Geto Suguru, llegó al año en que se graduó de la escuela secundaria y estaba a punto de ir a la escuela secundaria de Jujutsu. Yuta Otsutsukotsu, ya vistiendo el uniforme de la escuela secundaria Jujutsu, estaba sentado en la cama de su habitación con la cabeza gacha, respirando con dificultad, intentando con todas sus fuerzas calmarse. En la cama donde estaba sentado había una herramienta maldita con forma de espada que Geto Suguru había comprado por 100 millones de yenes como regalo para celebrar su próxima escolarización. Útil de es hora de irnos. Yuta Otsutsuki extendió la mano, recogió la espada samurái de la cama y se levantó rápidamente. Se dio la vuelta con expresión seria, salió de su casa y emprendió el viaje a la escuela secundaria de Jujutsu. Al mismo tiempo, muchos de sus compañeros de clase se dirigían a la escuela secundaria Jujutsu como él. En la familia Zenin, una niña llamada Zenin Maki fue a la escuela secundaria de Jujutsu a pesar de la oposición de su clan, preparándose para convertirse en una excelente hechicera e impresionar a los chicos corruptos de su familia. En casa de la familia Goumaki, un niño llamado Goumaki-ji salió de la casa. Al salir, mantuvo una cálida conversación con sus padres, pero solo dijo salmón. Dentro de la escuela técnica, un esqueleto maldito especial que era un panda pero no un panda yacía en la puerta de la escuela técnica, tocándose perezosamente el vientre con sus patas y exhalando mientras esperaba que llegaran sus compañeros de clase. En casa de la familia Gojo, un coche negro oscuro salió del plan. En el asiento trasero iban Nanako y Mimiko, que estaban a punto de empezar la escuela, y al volante, Chinatsu, que acababa de aprobar el examen de conducir. Chinatsu, que conducía con seguridad, mantuvo estrictamente una velocidad de 40 mph, lo que hizo que Nanako, que tenía las características de una chica sexy y estaba bastante ansiosa por la emoción, se sintiera un poco insatisfecha. Hermana, ¿puede ser más rápida? Nanako inclinó la cabeza hacia adelante desde el asiento trasero, esperando que Chinatsu pudiera acelerar. Mimiko, sentada a su lado, no buscaba emociones fuertes, pero si solo eran 64 km/h, no tenía objeción. ¿Ir más rápido? Entonces asegúrense de abrocharse el cinturón de seguridad, dijo Chinatsu con indiferencia. Mimiko dijo inmediatamente que se había abrochado el cinturón de seguridad al subir al coche, para que Chinatsu pudiera acelerar sin preocupaciones. Al ver esto, Chinatsu torció ligeramente la boca y sus ojos azul pálido observaron en silencio el camino. Tras considerar que era hora de acelerar, pisó el acelerador a fondo. Nanako y Mimiko en el asiento trasero se quedaron atónitas al principio, y luego gritos de dolor y agonía salieron del auto a toda velocidad,